97.9. Dale otra vuelta al mate, servite un café más o si lo tuyo es la noche, buen día. Capaz recién te estás despertando y vas por el primero. Estés en la ciudad, en el pueblo, en el balneario o en el campo, en un mismo sitio o caminando un lugar que todavía no has llegado, el ritual de la mañana continúa y te acompaña. Porque con la radio encendida, hacer, escuchar y pensar es posible. Se abre el abanico de interés donde las voces, los silencios, las preguntas y sus respuestas dicen presente. En la bisagra del día y la tarde, llegan este par de horas donde la curiosidad se pone inquieta. La mañana todavía no termina. ¿Por qué? Porque hay segunda. De 11 a 13, segunda mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda mañana. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes en este jueves soleado, así lo podemos Ahora decir, sí. con algo de nubes, pero con el sol haciéndose presente en la capital, en Montevideo, y estar a través de la Diaria Radio por YouTube y también por la 97.9 FM aquí en esta ciudad, por la 102.5 en Maldonado. A ver, ¿la tenemos? ¿La incorporamos ya? Vos sabés que todavía no lo... La tercera es la vencida. 90.9 FM Colonia. 90.9 FM Colonia. Y es Colombia, iba. Imagínate. Y nos Ya iremos era- a Colombia. Ya era internacional la antena. En Era cualquier algo- momento. ¿Vos decís? En cualquier momento. Me gusta esa aspiración. Lucas, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muy bien. No puedo decir que estoy mal cuando vengo insistiendo día a día en este programa con que quiero ver el sol y por primera vez puedo decir que realmente tenemos el sol. Ya no es una cuestión de optimismo decir que Es está una iluminado. realidad. Es una realidad y ya no es solo el sol, sino que tenemos un cielo celeste que es espectacular. Así es, y justamente es la primera vez desde que estamos al aire que estamos disfrutando de esta vista con estas características que obviamente cambia absolutamente porque le da el sol un brillo al río en el puerto, que es la vista que tenemos desde aquí. Ustedes que están a través de YouTube lo pueden observar. Realmente es especial, ¿no? Tiene otra cosa. Tengo que confesarte que yo soy una persona que se dispersa muy fácilmente. Por ejemplo, en este momento veo detrás tuyo algunas grúas trabajando. Se me va a la vista un poco. Pero además hay algo ¿Qué espectacular. cargan, Lucas? Decime, ¿qué llevan? En este momento están construyendo un edificio. Ahí va. Vamos a hacer una investigación periodística respecto a cuál es el objetivo de ese edificio. Me encanta. Cuáles son las viviendas que se van a construir, cuáles son sus costos. Eso para programas subsiguientes. Pero hay algo hermoso que tiene Sí. esta vista y es que uno puede ver a lo lejos nuestras aguas y ves cómo hay algunas nubes que generan sombra a lo lejos en el agua, que es una imagen espectacular. Totalmente, es hermoso y va ampliando la gama de azules también que tiene este Río de la Plata para regalarnos. ¿Qué tenemos en este jueves de segunda mañana? Porque está cargadita la cosa. Cargado. Mucha entrevista. Vamos a tener muchas voces. Hoy sí, esto de distintas voces lo vamos a cumplir en esta segunda mañana. Vamos a empezar recibiendo a Gabriela Freire, subsecretaria nacional de deporte. Como todo, hay un disparador, pero muchos temas se nos abren. El disparador es este proyecto para iluminar todas las canchas de babyfútbol del país. Un proyecto bastante ambicioso, algo que mencionó el propio presidente de la República en su discurso ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo. Por esto se ha hablado con la Secretaría Nacional de Deportes, se ha hablado con UTE, un proyecto que tiene el objetivo básicamente de iluminar las canchas de babyfútbol, pero que va más allá de eso. Es una cuestión de inclusión, es una cuestión de seguridad y es una cuestión de apoyar algo que es tan importante para nuestro país como lo es el fútbol infantil. Pero recibir a Gabriela Freire también es una oportunidad para hablar sobre otros temas, como lo es género en el deporte. Siempre hablamos sobre lo relegada que están las ramas femeninas en nuestro deporte. Pasa en el fútbol, pasa en otras ramas, pero esto no pasa solamente dentro de la cancha. También es una cuestión en la toma de decisiones. Sin dudas, muchos temas para conversar con Freire. Totalmente, compartimos con Gabriela en una charla de ONU Mujeres, no recuerdo si el año pasado o el año anterior. 2025. Ya estás viendo igual, Lucas, en todos estos días lo mala que es mi memoria, ¿no? Hay un tema Porque de memoria, sí. siempre hay un tema de memoria.
absolutamente un tema de memoria. Esto no es falta de información, sino que me falta concretar datos. Es como que la información está en mi Claro. cabeza, ¿Sabes qué te recomiendo? rondea, sí. Podés entrar a los crucigramas de la diaria, capaz. Me encantan. Te ayudan a Me ejercitar gusta la mucho memoria. hacerlos en la playa, cuando puedo y tengo un ratito de descanso. Igual esta temporada prácticamente no hice playa, pero es una actividad que disfruto mucho y que mi viejo siempre la hizo desde que era niña. Es Entonces muy bueno. la tengo incorporada. Pero vos decís que eso me va a ayudar a... Intuyo que ayuda a agilizar un poco. No es que, ya te digo, que no me acuerde de las cosas, sino que me falta ir al dato concreto. Claro. Ahora, me preguntás qué sucedió en el partido de Copa Libertadores ayer entre Nacional y Coquimbo y te puedo cantar las alineaciones. O sea, No nos metamos mucho ahí, igual, capaz porque. no nos vamos a meter en eso porque se nos va todo al carajo, Claro, básicamente. no. Pero lo que voy es que tengo esa especie de memoria, no sé si es selectiva, pero sí de algunos detalles y después de otras cosas, como te decía, en qué año fue la charla que compartimos con Gabriela Freire en ONU Mujeres. No sé si fue hace un año, hace 2 años o hace 3. Más te digo, hace un año clavado, si no me equivoco, fue entre el 8 y 9 de abril de 2025. Así Bien, que se cumple el año. muchos temas para hablar con Gabriela. Esto mismo que decías de las canchas, Lucas, creo que tiene que ver también con ocupar territorio y con darle importancia a este deporte en nuestro país, que no solamente habla de nuestra idiosincrasia, sino que también le permite a niños y a niñas tener un espacio seguro, recreativo y alejado también del virtualismo, ¿no? Claro. Que es hacia donde todo está yendo. Luego vamos a tener una entrevista hermosa, aparte, por supuesto, de la actualización informativa de Yamila Silva, que al mediodía va a estar aquí con nosotros para darnos toda la información pertinente en esta jornada, jueves 9 de abril. Vamos a recibir a Vera Cienra. Sí. Vera es una conocida música, poeta y artista plástica uruguaya de las de la planta. Cuando digo de las de la planta, me refiero a las que tienen historia de verdad, una trayectoria impresionante. La de Vera Cienra, en realidad se llama Verónica Cienra de la Bandera, más conocida como Vera, que va a estar presentando este 12 de abril en Sala Citarrosa una nueva entrega de su espectáculo Arriba los que aman, nosotros en presente. Y es una muy linda instancia para conversar con Vera, porque además de hablar sobre el espectáculo, que vamos a hacerlo, claro que sí, también es interesante hablar sobre los significados que hay detrás de estos espectáculos que realiza Vera, porque hay muchos. El amor es un conductor, un hilo conductor del cancionero que va a estar siendo presentado en la Sala Citarrosa, y hay significados muy lindos atrás de esto de arriba los que aman, nosotros en presente, así que va a ser una charla que no va a ir solo por lo musical. Me encanta porque qué poder que tiene esta palabra que estás utilizando, ¿no? Que es el amor y qué poco se usa muchas veces a la hora de construir mensajes. Más hoy en día. Más hoy en día, y esto ya acá me voy capaz un poco demasiado, pero sí hasta a nivel geopolítico, ¿no? O sea, todo lo que va sucediendo, todas las decisiones que se van tomando y cuánto falta este sentimiento que es, creo, de las fuerzas más Claro. poderosas que existen. Así que estaremos charlando con Vera sobre esto. Y después hay algo que a la diaria la tiene muy entusiasmada. La puse femenina, la diaria. ¿Estamos bien? Está bien, está bien. Sí, ok, me dan el aval del otro lado. La tiene muy entusiasmada porque va a suceder este fin de semana, que da un fin de semana precioso, con un clima similar al de hoy, en la capital de Montevideo. Y tiene que ver con el Festival de Gigantes. Por eso vamos a recibir a Martín Otegui, quien está al frente justamente de Gigantes, pero no va a venir solo. ¿Con Martín. quién va a venir, Martín? Va a venir con Juan, un periodista de 12 años que ha estado en la organización de este festival que se va a llevar adelante el fin de semana, que va a estar realizando una crónica Qué sobre este festival. Vienen las nuevas generaciones. ¿Quién te diga que nos desplace, quizás, Juan? Es una posibilidad. Te diría que es muy probable, Lucas, que eso Deseable suceda. incluso. Bueno, eso no sé. Eso va por pero cuenta mía. eso capaz que va por cuenta tuya, pero lo podemos incorporar. Lo podemos Imagínate incorporar, una columna claro que de sí. Juan de 12 años. Capaz que también hay que preguntarle, ¿estás seguro, Juan, que querés hacer periodismo? Es una buena pregunta para hacerla. Pero bueno, vamos a hablar sobre este festival que va a tener muchas actividades que van a ser preciosas, no solamente para niños, sino también para sus familias. Y también es una linda oportunidad para conversar sobre lectura infantil, por qué es importante fomentar la lectura en los niños, cómo genera estos Gigantes y qué nos ofrece Gigantes, además de este festival que va a ser espectacular. Así será y estaremos charlando justamente con Martín y con Juan al respecto muchísimo en la segunda mañana. Pueden comunicarse ya con nosotros a través del 099
891-888 para contarnos en qué andan, de dónde nos están escuchando, de qué forma nos están escuchando, si es escucha y video o si es solo como el oyente que mandaba la foto ayer de la radio a pilas vieja escuela con antena, y también en qué andan a las 11 de la mañana, si están laburando, si están llegando a algún lugar, si están en modo prepararse el almuerzo, y en ese caso cuéntenme a ver si me dan ideas, a ver qué cocino hoy, Lucas. Ideas, esa me gusta, ideas para cocinar, porque yo soy poco creativo. Yo considero que me doy maña, pero me faltan ideas, así que ideas me vienen bien. Ayer dijiste que lo tuyo era pasta y arroz. Pasta y arroz, incorporo a veces un poco de polenta. Ah, me encanta la polenta. Pero diría que esa es la base de mi alimentación. Bien, y mucho tuco. Mucho tuco. Como la abuela Coca, sí, mucho tuco. Tuco. Mira, nos llegan ya algunos mensajes en relación a una de las entrevistas que vamos a tener. Mira esta flor que nos mandan, preciosa. No sé si sale ahí un poquito de refilón. Y mira lo que nos dicen. Es un hibisco, ¿no? Sí, esta flor es para Vera. Que vivan los que aman. Abrazo grande para todos. Laura desde La Paloma nos escucha. Qué divino, Laura. Muchas gracias por esta captura preciosa. Era la flor favorita de mi abuela Carmen. Y la tiene hermosa y es un color particular, ¿no? Porque no llega a ser un rojo del todo. Es como y tiene como unas pintas amarillas. Sí, exactamente. Y antes de terminar, porque mira, nos llega uno internacional y quiero leerlo. Saludos desde Canadá. Desde Canadá nos escucha Emilio. ¿Viste? Somos internacionales. Dije Colombia, pero podía haber sido un poquito más Canadá. al norte era más al norte. Más al norte. ¿Qué horas serán en Canadá, no? En este momento. Que nos cuenten en qué horario nos están escuchando, porque acá en Uruguay los estamos acompañando al mediodía, pero en otras partes del mundo los podemos estar acompañando en la merienda, en la cena. Exacto. Mira, dependiendo en qué lugar de Canadá esté, obviamente, el horario, porque es un país gigante y obviamente que hay diferencia en cuanto a las regiones, pero casi que coincidimos en horario. Tiene sentido, pero sí, acá me marca que en Ottawa, Ontario, Canadá, son las 10:11 AM. Bueno, si estás en Ottawa, Emilio, más o menos estamos a la misma hora. Ahora, si está en Vancouver, buen día, Emilio. Porque son las 7 de la mañana. Si estás en Vancouver, sos un madrugador, Emilio. Exactamente. Pero bueno, un placer acompañarles desde cualquier parte del mundo y desde cualquier parte del país. Esto es La Segunda Mañana. Estamos con Lucas Lavandera. Y si te parece, Lucas, hacemos la primera tanda y ya se viene nuestra primera entrevista a Gabriela Freire, subsecretaria de Deportes. Vuelve la ópera al Teatro Solís. Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, resistir cuando el poder impone silencio. 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Atendé estas ofertas explosivas. ¿Ya planeaste la semana? ¿Yo puedo definir lo que quiero de oferta? Ofertas bienvenidas. ¿Y qué ofertas vas a bienvenir? Mira, mandarina Satsuma, el kilo 39 pesos. Palta Hass importada, 2 unidades, 89 pesos. Tomate, el kilo 59 pesos. Zapallo Cabutiá, el kilo 39 pesos. ¿Oferta? Super ofertas explosivas en El Dorado. Del jueves 9 al domingo 12 de abril. El Dorado, siempre cerca. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica.
Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. A Todo Color. Minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos haciendo la segunda mañana de la Diaria Radio y ya nos acompaña Gabriela Freire, subsecretaria nacional de Deportes. Y ya veníamos conversando fuera de aire cuándo fue, Gabriela, que nos encontramos. Y me dice ella el 3 de abril del año pasado. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Es un honor para mí estar acá. Te pido que te acerques un poquito más al micro. Un poquito más. O el capaz micro que lo más a enderezo. vos. Ahí va, perfecto. Perfecto. No quiero hacer desastres. ¿Bien? Bien, Perfecto. ideal. Gabriela, una gran escucha de radio y Súper. obviamente acorde también a la temática en la cual estás ejerciendo en este momento tu oficio y tu labor, escucha de radios deportivas. Mucho, sí. Sí, es un hábito frecuente que tengo. Me fascina escuchar deporte por radio. Incluso ayer estaba viendo un partido de básquetbol. ¿El clásico? Sí, y lo estaba viendo por la tele, pero en realidad en un momento empecé a disfrutar más de la transmisión y entonces muteé la tele, tenía un poco la transmisión adelantada, pero no importaba, o sea, me apasiona escuchar deporte por radio, es así, es una cosa que pasa en mi casa desde que era chiquita, de la radio todo el tiempo sonando y con fútbol, básquetbol, la vuelta, lo que sea. Y en realidad esas cosas son como, te tocan fibras muy emocionales. Totalmente, sí, la memoria emotiva, ¿no? Exacto. Tuve un tiempo, yo estuve 3 años viviendo en México y escuchaba hasta Rumbo al Ascenso. O sea, claro, de verdad, o sea, la conexión es intensa. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho la narración sobre el deporte. Me gustan las canciones que hablan del deporte. Me gustan las pelis que hablan del deporte. O sea, me encanta cómo esta expresión cultural tan potente nuestra, que es el deporte, aparece de otras maneras y narrada en el imaginario colectivo. Me parece riquísimo. Me parece espectacular el hecho de tomar el deporte como una expresión cultural, y más Sí. en nuestro país. Preguntarte justamente desde dónde viene tu vínculo con el deporte. Es difícil trazar una línea ahí como clara porque es como medio desde siempre. Mis papás se conocieron en una cancha de básquetbol, entonces, pero viene desde antes, digamos, es una familia muy de los clubes y del deporte y específicamente del básquetbol. ¿De qué club, si se puede saber? Club Tabaré. Mirá. Sí, en Parque Valle. Ahí Sí, va. antes de que fuese lo que es hoy, digamos, ¿no? O sea, cuando incluso no tenía techo. Sí, sí. Y en realidad el básquetbol te hace conocer, a mí por lo menos me ayudó a conocer el resto de Montevideo desde niña. Total, los barrios. Sí. Y después de grande vas sintetizando algunas cosas, ¿no? Porque después estudié licenciatura en gestión cultural y yo insistía todo el tiempo en esto es cultura, esto es cultura, esto es una expresión cultural. En algunas clases era una discusión profunda. En algún momento Pepe Rila, quien en aquel momento era decano de la facultad, me dio la bendición. Fue tipo, sí, es cultura esto y déjenla en paz. Claro. Y todos mis trabajos vinculaban todo lo que yo estudiaba en la Facultad de la Cultura con los clubes de barrio específicamente o con algunas cuestiones más líricas que tenían que ver con el deporte, pero sí. Ya nos vamos a adentrar justamente en eso, en la importancia que tienen los clubes de barrio en todo nuestro país, no solamente en la capital, sino en todo el Uruguay. Pero hablando de esto mismo, de tu interés en el deporte y del deporte como expresión cultural, y en esto que tenés de escuchar muchas radios deportivas, ¿ves que en las radios deportivas se trate al deporte como expresión cultural? Bueno, no quiero hacer juicios, pero tal vez no de la manera en la que a mí me gustaría, digamos. Quiero decir, hay un ámbito
hay una parte de la población que consume muy a fondo ciertos deportes, entonces que se vuelve especialista de esos temas. Fútbol, básquetbol, ¿no? Sí, y en realidad se empieza a hablar también de lo que sucede en esos ecosistemas, ¿no? De los dimes y diretes, de las tomas de decisiones dirigenciales, en fin. A mí me gustaría más que hablásemos todos y todas de lo que significa el deporte para nosotros, para nuestras infancias, para todos nosotros en realidad, para todo el ciclo de vida, para toda la trayectoria, y el deporte y la actividad física. El deporte ha cambiado muchísimo en los últimos años. En Uruguay, en los últimos 20 años, notoriamente, digamos, ha cambiado el ecosistema incluso de lo que se nos ofrece, tanto para ver como para hacer deporte. Y ahí también me gustaría que pudiésemos dedicar más tiempo, por eso está buenísimo este espacio, a pensar en lo que significa el deporte para nuestras infancias, pero también para quienes cuidamos a esas infancias, ¿no? Porque la comunidad que genera el deporte es algo conmovedor, es algo que ya sucede en el Uruguay. A veces buscamos respuestas, inventar ámbitos, y en realidad, no, pero ya existe, o sea, ya nos juntamos todos en la cancha de Babi, ¿no? O sea, Claro. no, estamos ahí. El tema es ponerlo en valor. Para mí es muy importante ponerlo en valor. Y ojo, no solo como deporte como herramienta, digamos, no solo como una cosa higienista, de decir el deporte y la salud, el Sí, deporte te hace y la bien, seguridad. endorfinas, dopamina, no por ese Exacto. lado. De hecho, nos perdemos siempre de hablar de la creatividad que tienen los gurises y las gurisas que practican deporte. Vaya que es improvisación, digamos, aquello, ¿no? O sea, Tal no cual. hay nadie aprendiendo coreografías y repitiéndolas de manera sistemática. Eh, muchas veces veo gente descalificar, por ejemplo, jugadores de fútbol, y yo pienso, ¿cómo hacer para quedarme con esos saberes que tienen esos jugadores de fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, mi pregunta es la opuesta, es decir, esta gente tiene unos saberes alucinantes, muy potentes y muy poco puestos en valor, porque en realidad no ponderamos esas sabidurías físicas, sensoriales, esa toma de decisión en segundos. Sí, la espontaneidad del instinto, ¿no? Claro, y la creatividad. O sea, el teatro es luz, público y cuerpo emocionado, y el deporte también. Tal cual. Y después tiene otra cosa que también a virtud del teatro lo podemos comparar. De hecho, hay un libro espectacular que se llama ¿Qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Del filósofo Simon Critchley, que hace comparativas con el teatro constantemente. No lo leí. Aplica para el fútbol, te lo recomiendo, pues Bien. buenísimo. Aplica para el fútbol, pero aplica para todos los deportes. Y habla obviamente de la experiencia viva, ¿no? Del éxtasis sensorial, lo que hablabas hoy de la sonoridad, pero también de la experiencia viva, de que vos en el teatro sabés que vas a ir a ver una obra de teatro con estos actores, que más o menos esta es la trama, lo mismo que en una cancha de fútbol, vas a ver un partido de 11 contra 11, que uno le va a tener que ganar al otro, o esa va a ser la misión. Pero cada partido es diferente y cada obra de teatro es diferente acorde a la creatividad, como bien decías, que pone cada jugador o jugadora. Pero después hay otro ítem más que también me parece que tiene extrema relevancia, y ya nos vamos metiendo también en lo del Babi, que tiene que ver con la colectividad, o sea, con lo colectivo, ¿no? O sea, con la cooperación, con trabajar en equipo. O sea, para que un equipo funcione, hay deportes que son deportes individuales y que también necesitan de su equipo de entrenamiento, de quienes están en la vuelta acompañando, de como vos hablabas, el sistema de las familias. O sea, realmente para que las piezas funcionen en un deporte tenemos que trabajar en conjunto. ¿Y qué enseñanza más grande que esta podemos tener como seres humanos? Sí, estoy de acuerdo. Y ahí además aparece también entrelazado que es que las infancias que practican deporte nunca lo hacen, o sea, si bien están, por supuesto, en un grupo y aprendiendo experiencias en conjunto, sin pantallas, por un tiempo prolongado, eso es un montón, sintiendo cosas, sintiendo al otro, mirando bien, aprendiendo sobre sus cuerpos y otra infinidad de cosas que uno aprende en esas instancias. Pero además, están las familias, en el mejor de los casos, porque no en todos los casos es así. Pero si no están las familias de otros o de otras, ahí afuera, haciendo muchísimo para que esto suceda. Y eso son instancias de cuidado también. Entonces, Total. el Estado tiene la posibilidad de dejar que eso siga sucediendo, o el Estado tiene la posibilidad de verlo y ponerlo en valor. Y cuánto mejor es si vamos y estamos presentes, de verdad, de la manera en la que nosotros creemos que tenemos que estar. Que esto no se trata igual de una mirada, otra vez, intervencionista. No. Se trata de poner en valor las cosas que de verdad, los espacios en donde nos estamos encontrando. Infancias y adultos. Y esto tiene que ver acá ya me pongo más
esto no se trata de mi opinión, o sea, hay una decisión tomada en este gobierno que tiene que ver con poner en valor las infancias, las adolescencias, atenderlos. Esta línea a todos los organismos nos ha marcado la hoja de ruta. Ha sido muy útil. Por lo pronto, para la Secretaría del Deporte es una línea rectora y de verdad nos obligó a mirar los programas y los servicios de la Secretaría del Deporte de una manera distinta. Y empezamos a encontrar un montón de huecos, un montón de zonas en las que mejorar. ¿Con qué se encontraron? Ahí soy yo, Gabriela. Bueno, ahí va. Nosotros encontramos que tenemos un potencial. Tenemos varios potenciales posibles, pero hay dos caminos muy claros que tienen que ver con acompañar el deporte en la educación. Y ahí tenemos una hoja de ruta con ANEP que es riquísima, de muchísimo trabajo, que me extendería en mucho tiempo, porque la verdad es que de verdad hay un trabajo conjunto muy potente. Yo no sé si tiene precedentes. ¿Sería algo dentro de la currícula o algo extracurricular? Bueno, estamos poniendo el foco en ampliar el tiempo educativo con deporte. Me encanta. Sí, y además es algo que en realidad si no lo haces generas desigualdad, porque básicamente los colegios privados ya lo tienen, ya lo vieron, el mercado ya lo vio, otras sociedades ya lo vieron, ¿no? Sí, clubes sociales deportivos que cobran una cuota y que si tenés el poderío económico podés hacerlo. Exacto. Entonces, nosotros estamos focalizados en aquellas poblaciones que tenemos la sospecha o la certeza en algunos casos de que no tienen acceso al deporte, poder llegar. Pero poder llegar ampliando el tiempo educativo. Y esto quiere decir que el tiempo en la escuela dura más en aquellas escuelas que tienen... O sea, podés llegar antes de comer o comer y después hacer deporte, pero la idea es ampliar el tiempo educativo también para aliviar a quienes cuidan, ¿no? O sea, dando solución a varios problemas, pero decir, bueno... enseñemos a los gurises y a las gurisas deportes, específicamente, no fútbol en este caso, porque en realidad entendemos que es muy valioso aprender aquellos deportes que no son fútbol, no porque el fútbol no sea valioso, sino porque el resto de los deportes proponen un lenguaje distinto. Y si vos no lo aprendés ese lenguaje, no tenés contacto con ese lenguaje, después no entendés nada de eso. ¿Podés poner algún ejemplo de otros deportes? Por ejemplo, el hockey, por poner un ejemplo, ¿no? Es como, yo tuve la fortuna de conocer el hockey en tercero, cuarto, quinto y sexto de escuela, en una escuela en Solimar, que nada, a alguien se le ocurrió poner hockey, fue como una iniciativa muy aislada. Yo hoy en día puedo disfrutar de un partido de hockey de una manera distinta. Yo entendí cómo funciona eso, yo lo viví, lo vibré, lo transpiré. Lo hice mal, bien, yo creo que muy bien, pero digo, ese tipo de vivencias tan simples, de decir, bueno, a mí en la escuela me dieron la posibilidad de aprender a nadar, de aprender a básquetbol, por ejemplo, porque el básquetbol tampoco es tan, o sea, no es una cosa masiva como el fútbol. Handball, voleibol. Ok, lleguemos con esos deportes, porque si no, es probable que estos gurises o estas gurisas no los conozcan más. Y esto no es con la finalidad de que sean deportistas, no. Es con la finalidad justamente de contribuir con otras maneras con más experiencias, como dice en realidad, así se llama el proyecto con ANEP, más deporte, más experiencias educativas. Es parte del complemento de la educación que pueden recibir nuestros gurises y gurisas, pero además son quienes van a disfrutar después de esas manifestaciones deportivas. No los podemos dejar afuera. Totalmente. Los recursos que ustedes necesitaban para que este proyecto sucediera, ¿los obtuvieron sin ningún tipo de problema? Sí, bueno, siempre queremos más, pero en realidad también es una de las líneas del gobierno ser eficientes, ser responsables con el gasto y estamos entonces haciéndolo en la medida en la que podemos hacerlo ahora. Creemos que si reportamos resultados de éxito, esto puede seguir creciendo, o sea, tenemos esa confianza. Bien, y hablando de gastos, bueno, este año Yamandu Orsi, en su discurso ante la Asamblea General del 2 de marzo, dijo algo que fue llamativo, porque creo que nadie se lo esperaba, al menos no los que estamos por fuera de ámbitos de decisiones del gobierno. Dijo, este año comenzaremos a iluminar las canchas de baby fútbol infantil en todo el país. Sí. Y obviamente quienes estamos siempre vinculados al deporte y vinculadas... pareció una noticia trascendente, importante, pero sobre todo de reflexión de la mirada del gobierno, valga la redundancia, ¿no? O sea, el foco en donde se está poniendo, el foco aparte ya nos queda para hacer un juego de palabras, sí. ¿No? Pero contanos un poco esto, Gabriela, cómo llegó a suceder esta decisión y cómo se va a llevar a cabo la logística. Bien, sí.
Para mí también fue conmovedor. Yo estaba ese día ahí. Por supuesto no conocía lo que el presidente iba a comunicar. De todas formas, la política nos entusiasma muchísimo. Y también creo que es algo que no tiene precedentes. Y ¿Sabías igualmente del proyecto? Sí. Claro. Sí. No sabías que lo iba a lanzar Exacto. en la asamblea. Exacto. Sí. Del proyecto lo conocemos incluso desde la campaña. Yamandú tuvo una experiencia en Canelones, donde el director de deporte era el secretario nacional de deporte, Alejandro Pereda, por cierto. O sea, esta dupla se conoce bastante. Y Yamandú desde la campaña viene estudiando el tema, conversándolo y también diciéndolo. Es una experiencia que ellos hicieron en Canelones y les resultó muy buena. Y ahí el presidente tiene esta mirada, ¿no? O sea, porque esta política nos deja en evidencia que él ve, por supuesto que no está pensando solamente en fútbol infantil, está pensando en la comunidad alrededor de eso. Es indisociable una cosa de la otra y es recontra importante que nosotros como Estado podamos avanzar hacia ahí en todo el territorio nacional. Para seguir preguntándote por la logística, te hago nada más este preámbulo porque es algo muy cercano y lo tenemos acá nomás en Ciudad Vieja, que está, por ejemplo, el Alas Rojas, ¿no? Sí. La cancha del Alas Rojas. Yo soy del barrio y realmente cuando sucede la noche y esa cancha está iluminada y siempre está en acción, a mí hasta me da una sensación de seguridad tremenda. Porque sé que ahí hay una comunidad que está en la buena y que está generando algo positivo y pasás caminando por ahí y es precioso. Sí. Entonces, no es solamente para hacer deporte y que el deporte se pueda seguir sosteniendo durante las horas del día, sino también por lo que genera en lo que rodea ese espacio, ¿no? Sí, tiene que ver con mejorar las condiciones de seguridad, incluso para nosotras las mujeres es fundamental. Total. Esto, ¿no? O sea, Claro, por eso te hablaba de paso caminando por ahí y me siento tranquila. totalmente, sí. Sí, la luz está considerada como uno de los componentes de generar un espacio deportivo protegido, que eso es específicamente lo que dice la ley a la que refiere este proyecto en particular. Además, estamos desarrollando una batería de cosas que no sea solo poner una luz e irnos. Pero respecto de la logística, que ya lo mencionaste 2 veces, Sí. en realidad el proyecto es, la coordinación la hacemos desde la Secretaría Nacional del Deporte. Nosotros reunimos las necesidades y la expertise y además somos un inciso de presidencia en la Secretaría de Deporte. Entonces estamos como muy directos. Esto es un proyecto que nace claramente desde el Ejecutivo. Y ahí nosotros articulamos, por supuesto, con ONFI, que es la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que allí están las 63 ligas de Babi y los 628 clubes, en donde juegan unos 70.000 niños. Ahora estamos en periodo de pases, ese número puede cambiar mañana, me dijeron antes de entrar, de los cuales solo 10.000 son niñas. Pero, o sea, quiero decir, también tenemos que llegar ahí con políticas de género. Y también en eso consiste un espacio deportivo protegido. Pero qué suerte que igual tenemos el 15% de las gurisas jugando. O sea, el 15% de quienes juegan son gurisas. Eso es una noticia mejor que hace algunos años. Nos encargamos de, con ONFI, hacer el mapeo de los clubes que necesitan. Porque hay algunos clubes que no tienen nada de luz. Hay algunos clubes que la tienen en muy mal estado y entonces eso no está bueno y es riesgoso. Y hay algunos clubes que lo tienen solucionado el tema. Hay diferentes maneras de llegar del proyecto. Nosotros articulamos también, bueno, lo que está haciendo ONFI es mapear esas situaciones, que eso además nos va a aportar información valiosísima, porque el Uruguay no cuenta con esa información. ¿Dónde están los clubes? ¿En qué parte del mapa se ubican? ¿Qué precisan? ¿En qué estado están sus infraestructuras? Eso para nosotros también es un golazo como organización, digamos. Tener un manejo real de los datos, que nos pone a la altura, nos sienta a la mesa con otros actores del gobierno también. Y reviste a la organización de seriedad, que es algo bien importante también para conseguir cosas. ¿En ese mapeo hay plazos definidos? Sí. En mayo comenzamos con los pilotos. Bueno, no me quiero olvidar, estamos trabajando con UTE, por supuesto, para hacer esto, porque sin ellos sería... Sí. Y a su vez estamos empezando a articular con INACOP para que haya cooperativas de trabajo que puedan trabajar con UTE
formando parte de este proceso. Bien, corregime si me equivoco, Gabriela. UTE se hará cargo de los materiales e instalación de los focos, así también como de los medidores, y se estima para ello un gasto de unos $15.000 por cancha. Sí, bueno, eso yo sé que lo comentaron la semana pasada. La estimación de ese costo ha bajado mucho en los últimos días de trabajo, porque hemos resuelto hacer un tendido distinto y nada, eso me lo informó también la ingeniera que está a cargo de la coordinación de este proyecto, Daniela Pinto. Me lo informó hace un par de días. Es una noticia que está buenísima también, por esto de, bueno, manejar mejor los recursos. Sí, sí. Entonces, en realidad, el gasto estaría bajando a unos $6.000 por cancha. Pero bueno, también el relevamiento está en marcha. Nosotros tenemos un presupuesto asignado, ya sabemos que lo vamos a poder cubrir. Sería un poco irresponsable decirte este es el número cerrado del proyecto ahora, ¿no? Pero estamos estimando unos $6.000 por cancha. Y el contador que se instala exclusivamente para la cancha. Esto quiere decir que no es que vamos a proveer luz para otras cosas que no sean esa actividad. Claro, cantinas, nada más, digamos. Sí, sí. Y además iniciaron las reuniones. Hoy de mañana se estaba reuniendo Daniela Pinto con algunos expertos en cronobiología de UDELAR, porque yo también leo la diaria, y sé que estuvieron prestando la atención al tema y me parece atinado decirlo. Bueno, primero quiero aclarar, las canchas funcionan hasta las 20:30 en otoño e invierno para ONFI, pero además hay maneras de colocar cierto tipo de luz que sean beneficiosos con la trayectoria de esos niños y niñas que después llegan a su casa, tienen que cenar y dormir. Quería también aprovechar para decir eso porque estamos tratando de que el proyecto cubra todas las aristas posibles y que lo haga de una manera eficiente y responsable. Hablabas de la cooperación de UTE, bueno, ni que hablar todo lo que fue la dirección desde el Ejecutivo mismo. Sí. ¿También hubo diálogo con las intendencias a la hora de planificar cómo llevarlo a cabo? Ayer estuvimos reunidos con todas las direcciones de deportes del país, desde la Secretaría de Deporte. Estuvimos en Colonia. Y justo eso le llevamos a los directores de deporte. Nos gustaría... Sabemos además que va a terminar sucediendo. Primero que nada, quiero aclarar. En Montevideo y en Canelones, el tema está muy avanzado y Montevideo con Salí Jugando se puso la camiseta del proyecto. En Canelones el 98% de las canchas están iluminadas. O sea, y eso es porque, o sea, estaba al 100% y eso es porque hay algunos terrenos nuevos, digamos. O sea que eso lo vamos a cubrir fácilmente. El tema es que me quedan 410 clubes en el interior. Y en general en el interior, en Montevideo se da que comparten cancha. En general en el interior cada club tiene su cancha. Entonces tal vez estemos hablando de 410 canchas. Y ahí en el interior sí, nosotros vemos una oportunidad en el Consejo de Intendentes de llevar el tema, porque además cuando llegás con el tema te surgen apoyos que tampoco tenías previstos. Pero por ejemplo, el gasto en energía eléctrica para cada club es un tema que nosotros visualizamos con lo que pueden colaborar las intendencias perfectamente y que estaría buenísimo. Bien, y ya para redondear este tema y meternos en género y deporte, que sé que es algo que te interesa muchísimo, ¿por qué entonces es importante iluminar las canchas de baby fútbol y qué significa esto para los clubes y para las familias? Bueno, es poner el ojo donde la gente se está reuniendo, donde las infancias, que es lo que más le importa a este gobierno, van con disfrute, con goce, con fruición. Están ahí, no hay que salir a buscarlas. Porque es necesario estar cerca de estas comunidades, llegando no solo con luz, llegando con programas más integrales. Porque es interesante llegar ahí con las maneras en las que queremos que suceda el Babi y las maneras en las que no queremos que suceda. Eso también es hacerse cargo. Ahí te referís a violencia, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Es que el programa completo, por supuesto que lo que llama la atención es la luz, pero el programa completo contempla espacios deportivos protegidos. Para nosotros implica también el modo en el que nos vinculamos en esos espacios. Y ahí se despliegan un montón de políticas en las que nosotros vamos a estar llegando con contenidos. Claro, el asunto es cómo lo fiscalizás, porque en realidad educar siempre puede generar, no sé, talleres, me imagino, ¿no? Capacitación a entrenadores de Babi, que está lleno por todo el Uruguay. También las familias, pero después, ¿cómo haces para controlar?
Bueno, nosotros tenemos a ONFI trabajando allí, que eso es el Estado presente en las canchas de Babi. Y, y ONFI es una organización muy importante. Y bueno, destinarle estos dineros a este proyecto lo demuestra. Y para eso está ONFI también, ¿no? Para eso se organizan las ligas. Entonces, en ese sentido, por lo pronto llegar con la información, que los dispositivos de pedido de ayuda funcionen, que estemos conectados y bien articulados con el resto de las áreas del Estado para pedir las ayudas que necesitamos, que la información llegue, ya para nosotros es un montón. Hace unos años, el presidente Vázquez resolvía que tenía que hacer un proyecto para que los jugadores de fútbol estudiaran. Y en aquel momento también fue una novedad y fue como una cosa muy reveladora y muy potente. Hoy en día, por suerte, eso ya está encaminado. Y yo veo acá una oportunidad de llegada y de contacto con esa población ahí que me recuerda mucho a aquella sensación, ¿no? Si bien el tiempo cambió muchísimo. Y nosotros tenemos que estar ahí porque ahí está la comunidad. Y lo tenemos que hacer desde la Secretaría Nacional del Deporte, porque entendemos que el acceso al deporte es fundamental y mejorar las condiciones de acceso al deporte es fundamental. Las dos cosas. Ahí lo tengo que vincular directamente con la importancia de la territorialidad, ¿no? Que de eso también hablabas mucho en aquella charla de ONU Mujeres, que la vamos a traer a colación en breves. Pero eso, la trascendencia de llevar el deporte a los barrios y de las plazas de deporte también. Bueno, ahí va. El deporte igual no hay que llevarlo. El deporte está. El tema es si nosotros estamos o no, ¿no? Porque quiero ser en esto respetuosa con el deporte, digo. El deporte es una cosa efervescente. Nosotros no gestionamos una cosa que está en retirada y que no le interesa a nadie. Nosotros gestionamos una cosa que nos es inherente, que en este país se vibra. Claro, pero tal vez íbamos, no sé, a la década de nuestras madres, de nuestros padres, la calle era un ámbito deportivo, porque acá mismo en Montevideo se jugaba en la calle. Por suerte hay lugares de Uruguay que todavía eso sigue sucediendo. Digo por suerte porque me parece preciosa esa espontaneidad. Ahora bien, eso aquí en la capital al menos ya no es posible. Entonces, por eso también hay que cuidar esos espacios y brindar determinadas herramientas para que pueda suceder el deporte. Sí, eso es tremendo centro. Se me vienen todo el tiempo metáforas futbolísticas, pero no las quiero usar porque sería un lugar común. Todas, olvídate. Es el programa para hacerlo. Sí. Nosotros en la Secretaría de Deportes gestionamos plazas de deportes. Nosotros entendemos que es probable que gran parte de la población no tenga idea de que hay muchas plazas de deportes gestionadas por la Secretaría Nacional del Deporte. Entre otras cosas porque, bueno, nosotros le estamos poniendo mucho el foco ahí, a los servicios que brindamos ahí. Queremos fortalecer el sistema de plazas de deportes y brindar el servicio de manera correcta a toda la población. La Secretaría tiene unas 46 plazas de deportes de gestión propia, más otras 12 de cogestión, más otras tantas plazas de deportes transferidas. Para quienes no conocen una plaza de deportes, en una plaza de deportes suceden cosas en las que hay una infraestructura deportiva, puede haber piscina o no. En general hay una cancha, puede haber cancha exterior, cancha interior, puede haber salones de clase y allí se brinda servicio de actividad física. Puede ser de deportes, puede ser de fitness. En Uruguay, el Estado se hace cargo de muchísimas de estas instalaciones que brindan este servicio. Y lo explico porque de verdad hay gente que no lo conoce, digamos. Nosotros conocemos mucho el sistema clubista que brinda esos servicios, que es maravilloso y que de hecho las asociaciones civiles sin fines de lucro que brindan servicios de actividad física para el Estado son fundamentales. Pero para quienes no pueden acceder a esos servicios, estamos nosotros. También, por supuesto, las intendencias, ¿no? Con los últimos años la descentralización ha logrado eso. Nosotros nos hemos propuesto fortalecer muchísimo esos dispositivos de llegada a la población, con el foco en infancias y adolescencias, pero también en mujeres jóvenes, en quienes cuidan. ¿Qué está pasando actualmente? Nuestras plazas de deportes están atendiendo muy bien a las poblaciones de adultos mayores, que eso está buenísimo, pero nosotros todavía nos sentimos
y por eso estamos trabajando muy fuerte, todavía sentimos que podemos hacerlo mucho mejor por otras poblaciones que no están accediendo al deporte. Sin lugar a dudas, también la población activa laboralmente, muchísimo menos de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, también allí en las plazas de deporte estamos poniendo el foco. Y estamos poniendo el foco en el servicio fuerte. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de qué tipo de actividades ofrecemos, cómo las ofrecemos, en qué horario las ofrecemos, qué profesionales brindan esas tareas. La comunicación, me imagino también, ¿no? Que llegue esa data. Que llegue esa data, sí, es clave. Lo que pasa que, bueno, estoy segura de que hacia mediados de año voy a poder comunicar algo más potente con respecto a un sistema de inscripción a este servicio que para mí va a ser clave, y ahí te voy a llamar. Eso te iba a decir, quedamos a las órdenes. Sí, pero este tiempo ha sido de ordenar muchísimo eso, ¿no? De decir, bueno, acá tenemos un aparato del Estado enorme que necesita ser fortalecido. ¿Cómo lo gestionamos? De una manera eficiente, otra vez, porque no hay recursos nuevos para eso, y brindamos un buen servicio. Estamos de lleno en eso. Este año va a ser un año de mucho cambio. Ya empezamos a modificar cosas, pero este año va a ser un año de mucho cambio, y nuestra intención es tener un sistema en el que la población pueda decir desde el celular, para mirar qué actividades tengo cerca de la Secretaría de Deporte, a qué puedo acceder. Eso sería para nosotros lo más deseable. Y lo otro que para nosotros es deseable es que nuestras plazas de deporte estén abiertas a la educación. Y acá nosotros estamos trabajando, vuelvo a la educación, nosotros estamos trabajando codo a codo con ANEP, y de hecho se van a construir 10 polideportivos en este periodo, que es otra cosa que anunció el presidente ese día. Los polideportivos son, para la Secretaría de Deporte y para ANEP, herramientas fundamentales. Funcionan de 8 de la mañana a 5 de la tarde para la educación, y a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche los gestiona la Secretaría, brindando servicio y también articulando confederaciones de competencia. Que vayamos a tener en este periodo 10 polideportivos más, para nosotros también es un lujo. Gabriela, hablábamos de que nos encontramos hace un año en el conversatorio Género y Deporte, claves para construir igualdad en el ecosistema deportivo. Y vos ahí planteaste algo que me llamó la atención, y es que la nueva administración trabaja el deporte, la actividad física y la educación física como un derecho, no como una vía para algo. Y en ese sentido también el acceso al derecho en clave de género. Entonces, ¿cómo se trabaja el derecho y el acceso al deporte en clave de género desde la Secretaría? Bueno, se toman primero definiéndolo como una política, ¿no? O sea, tomando ese tipo de decisiones. Y después siendo coherentes con esa bajada de línea en cada pequeña decisión. Y esto es, para poner un ejemplo, ayer nos reportaban el éxito que había tenido cierta política deportiva en el país. Y nuestras preguntas siempre van por cuáles fueron los indicadores de éxito y cuál es la participación de las mujeres. Esto es... La segunda pregunta va ligada siempre a esa primera. Sí, a veces es la primera, pero quiero decir, sí, es fundamental, lo estamos haciendo en cada una de las decisiones que tomamos. Esto permea. Tomar decisiones que rigen las políticas impacta y atraviesa cada una de las políticas, y esto tiene que ver con ser coherentes. Y estamos siendo muy disciplinados con eso, o sea, es una decisión que tomamos. Además de eso, nuestro equipo político, en la Secretaría del Deporte, tiene el Secretario Nacional, la subsecretaria, esto es como el ministro y el viceministro, y después tiene un gerente nacional y tiene 4 coordinaciones: deporte comunitario, deporte federado, deporte y educación y programas especiales. De ese equipo político de 7 seres humanos, 4 somos mujeres. Bueno, eso es una buena manera de empezar, digamos. O sea, ocupando lugares de toma de decisiones. Ocupando los espacios, sí. Excelente. Sí, nuestras miradas van permeando inevitablemente cada una de las políticas que bajan. Además, igual, desde Deporte Federado, para ser más concreta, se les planteó de frente a las federaciones muy claramente el año pasado, cuando se presentó cuáles eran los criterios de evaluación, porque el Estado hace muchas erogaciones de dinero apoyando deportes que no son tan grandes ni visibles, ¿no? O sea, de hecho, el sistema deportivo se apoya muchísimo en apoyos importantes que surgen de la Secretaría de Deporte especialmente. Uno de los elementos condicionantes tiene que ver con que haya mujeres en los espacios de toma de decisión. Para esta administración de la Secretaría eso es fundamental. Lo hemos manifestado claramente.
Y va a ser cada vez más fuerte eso. Creemos que esa presencia de las mujeres no tiene que ver solamente con la igualdad, sino que tiene que ver también con la mejora de lo que estamos haciendo y en el cómo lo estamos haciendo. Bien, tenemos muchísimo más Sí. para hablar, Gabriela, Yo pero no paro, además. nunca habrás escuchado la frase que el tiempo es tirano en Ujú. radio y en televisión. Aplica para esta jornada porque me queda para hablarte de las sociedades anónimas deportivas, me queda para hablarte de la violencia en el fútbol, pero si te parece, para el anuncio que vas a hacer en unos meses, Sí. que me decías acorde a algo más tangible, te vuelvo a invitar y dejamos todas estas temáticas que nos quedaron pendientes y me parecen de enorme trascendencia. Te iba a preguntar por los derechos del fútbol, que sé que te encanta también ese Sí, tema. me fascina. Pero bueno, lo que sí puedo preguntarte a modo de cierre es algo que es muy popular, que tiene que ver con el Mundial y esta mirada a largo plazo de un Mundial en nuestro país, en Uruguay. ¿Cuál es el rol de la Secretaría Nacional de Deporte en la planificación de este objetivo? El martes pasado estuvimos reunidos con el presidente, el secretario nacional y yo, hablando, entre otras cosas, también de este tema. Es un rol bien importante, es el rol de la mirada experta, es un rol de articulación, porque en realidad un evento de tales características acá ya no estamos hablando solamente de deporte, estamos hablando de espectáculo deportivo. Otro tema, ¿no? O sea, y es bueno diferenciar esas cosas para mirarlo, porque si no, después cuando vienen los enojos con el espectáculo deportivo, también vienen con el deporte y ahí es donde se me desequilibra la cosa. Este espectáculo deportivo de magnitud inconmensurable es alucinante, es una experiencia que nos va a tener a la Secretaría de Deporte articulando con otros ministerios. Por supuesto que esto es de carácter nacional, entonces es mucho más grande que nosotros, pero sin dudas nos incluye. Vamos a formar parte de una comisión y no puedo dar muchos detalles más. Ay, Al puntos respecto, suspensivos. sí, no puedo dar muchos detalles más. Hay muchas noticias para dar, que no me corresponde darlas a mí ahora, pero sí, eso también es parte de las cosas que nos recontramotivan en este periodo, pero es prontísimo, Sofía, para hablar de esto. 2026. Tenés razón. Queda un mundial por jugar, de hecho. ¿Te das cuenta? Tenemos que ir En primero unos a este meses. mundial. Sí. Exactamente. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu A tiempo, vos. por tu espacio hoy aquí en la segunda mañana de la diaria. Y como te decía, nos quedaron pendientes las sociedades anónimas deportivas, la violencia en el fútbol y algo más también de perspectiva de género en nuestro deporte, en las primeras infancias, que si te parece, para el próximo anuncio te invito y lo charlamos tranquilas. Quedamos así. Sí. Firmamos entonces, hacemos una tanda y seguimos con la segunda mañana de la diaria. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, ¿Quiénes son las relaciones? y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales.
Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 11 y 12 de abril, va conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos y los Problems, Lu Ferreira, La Triple Nelson, Ruperto Rock and Roll, Canto al Alma, Canac, Baluto, DJ Paola Dalto, Sermó Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y Los Niños Eternos, Juan Mariño, Almística, DJ Bebe, Malmambo Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. Buen día, acá Leo desde Colonia. Los escucho siempre desde el laburo. Gracias por la compañía todas las mañanas. Y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Minutos, ahora sí, faltan para las 12 del mediodía y es momento de la actualización informativa, motivo por el cual ya está aquí en la mesa Yamila Silva. ¿Cómo estás, Yami? Muy bien, Sofi, muy bien. Estaba viendo ahí los auriculares, a ver si los tenía bien puestos. ¿Se escucha la cortina? Sí, esta tremenda que eligió el David. Muy bien, está muy buena esta cortina. La verdad, me encanta para este espacio. Me encanta, a mí también, y la seguimos halagando. Vamos a arrancar con las noticias, porque en el momento que arrancó la segunda mañana de la diaria, Bordaberry empezó a interpelar al ministro del Interior por la gestión de la seguridad. Sí, desde las 11 de este jueves, el ministro del Interior comparece ante la Cámara de Senadores en régimen de interpelación. El jerarca fue convocado al Parlamento días antes de que el gobierno presentara oficialmente el Plan Nacional de Seguridad Pública para... Bueno, la convocatoria era para brindar explicaciones sobre la gestión de la seguridad pública, el estado de las principales reformas anunciadas por la cartera y los resultados obtenidos hasta el momento. Bueno, ahora, como decía Sofi, Bordaberry está en este momento haciendo su exposición inicial, pero en la previa, o sea, este miércoles en la antesala a la interpelación, Bordaberry afirmó que la seguridad no admite demoras y aseguró que con respeto, altura y firmeza va a reclamar respuestas y aportar soluciones
para mejorar la seguridad de los uruguayos. El martes, el líder colorado presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y agravar las penas de los delitos cometidos por organizaciones criminales. También en la previa, pero desde el lado del Frente Amplio, el senador Eduardo Brenta dijo a La Diaria que en el oficialismo existe absoluta tranquilidad con respecto a la discusión que se va a dar en el plenario del Senado por la conformidad que hay con el accionar del Ministerio del Interior desde el primer día de la gestión. Dada la mayoría que tiene el Frente Amplio en la Cámara Alta, el respaldo al ministro al término de la interpelación está asegurado de antemano. Seguimos con las noticias porque Vergara criticó el, abro comillas, juego político menor, cierro comillas, de dirigentes blancos, como en la calle Pou, en negociación con ediles por pedido extra presupuestal. Exacto, el intendente de Montevideo estuvo hoy temprano en Panorama Informativo y habló sobre varios temas, entre ellos la Estrategia Nacional para las Personas en Situación de Calle que presentaban las autoridades este martes, y reconoció que hay un mérito en colocar la problemática como una prioridad central de las políticas de gobierno. Eso por un lado. Y después, a lo que hacía referencia el titular, es que, bueno, Vergara habló de este pedido extra presupuestal que deberá abordar en la Junta Departamental de Montevideo para hacer una inversión en saneamiento, limpieza y otras áreas que, al ser, bueno, son recursos extra presupuestales y exceden a este periodo, debe aprobarse por mayoría especial, o sea, no va a alcanzar con la mayoría que ya tiene el Frente Amplio en la Junta Departamental. Eso significa que el oficialismo va a tener que sumar 4 votos de la oposición y, consultado Vergara sobre si ya hay negociaciones en curso para conseguirlos, aprovechó para criticar lo que definió como un juego político menor de dirigentes blancos que pretenden incidir en la decisión de los curules. Vergara lamentó que hay líderes del Partido Nacional trasladando la idea de que no hay que votar nada por un tema de juego político y mencionó expresamente al expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, a partir de la información que publicó el semanario Búsqueda sobre un llamado del exmandatario a los ediles para que no acompañen el pedido extra presupuestal de la Intendencia de Montevideo. El jerarca frente amplista enfatizó en que ya vendrán los tiempos electorales y en que no es ahora donde hay que poner el foco. Seguimos con más noticias que nos dejó Panorama Informativo porque allí estuvo el ministro de Desarrollo Social y Sibila afirmó que la estrategia para la situación de calle no tiene precedentes y no se hizo antes de esta manera. Sí, antes de Vergara estuvo el ministro de Desarrollo Social y, entre otros temas, respondió a las críticas del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y dijo que en la presentación de la Estrategia Nacional para la Situación de Calle no ha habido ningún intento de plantearlo como algo refundacional, que era un poco las críticas que hacía la oposición. No obstante, subrayó que la estrategia no tiene precedentes y no se hizo antes de esta manera, pero eso no es un espíritu refundacional, sino que representa la obligación del gobierno por innovar y generar políticas diferentes ante un problema enorme, aseguró Sibila. Uno de los cambios que él consideró, bueno, como entre los más importantes para la salida del invierno es reconvertir plazas de contingencia en plazas de vivienda con acompañamiento. Él recordó que se va a volver a utilizar la herramienta de la alerta roja que se utilizó el año pasado y que bajo la coordinación del Sistema Nacional de Emergencias contarán con la herramienta de la evacuación obligatoria y procurarán que la respuesta al llegar a los centros de evacuados o dispositivos del MIDES tenga, bueno, las capacidades adecuadas. Sibila también se refirió al fallecimiento de una persona que estaba en situación de calle el martes y que trascendió en el día de ayer. Sibila señaló que ocurrió por un infarto, pero indicó que no se dio en la vía pública y estuvo precedido por 1 hora y media de intervención médica a partir de un llamado que realizó el MIDES al SAME, tras recibir un reporte y desplegar a sus funcionarios, quienes constataron las malas condiciones de salud que tenía el individuo. Nos vamos ahora a la portada de la diaria de la jornada de hoy, jueves 9 de abril, en un caso que, esto es a título personal, por supuesto, opinión de justo tiene poco. La justicia condenó a Moisés a 12 años de prisión por matar a su padre tras una vida de violencia. Sí, la jueza María Noel Odriozola rechazó el pedido de la defensa de Moisés a cargo del abogado Marcos Prieto, que solicitó el perdón jurídico contenido en el artículo 36 del Código Penal que habilita
la absolución ante ausencia del Estado y dijo que no había denuncias posteriores a 2010. Y esto lo repasábamos el martes, como bueno, en la previa de este dictamen. Odriozola agregó que no se desconoce la violencia familiar sufrida ni sus secuelas, pero advirtió que el contexto no resulta suficiente para eximir de pena al imputado. La jueza sostuvo que ha quedado comprobado el dolo homicida, que Moisés llegó a la casa de su padre con la intención de matarlo, y planteó que cuando confesó el crimen expresó que había hecho justicia. Tras la lectura de la sentencia, el abogado Marcos Prieto anunció que apelará el fallo para que se exprese un tribunal de apelaciones. En ese sentido, Sara, hermana de Moisés, declaró en una rueda de prensa que tomaba con mucho dolor la condena, pero que la justicia se topó con una familia que está dispuesta a ir hasta lo último, y dijo que se trata de hacer justicia por todos los niños y niñas que el Estado sigue sin cuidar. Y como vos decías, Sofi, es la tapa de la diaria de hoy, con una tremenda foto de Alessandro Maradei. Así es, seguiremos este caso bien de cerca porque, como decía Yami, el abogado anunció que va a apelar este fallo para que se exprese un tribunal de apelaciones. Seguimos en materia de violencia de género porque familiares de Valentina Cancela, víctima de femicidio, presentarán una demanda civil por reparación. A 2 años y medio ya del crimen del adolescente de Maldonado, sus familiares buscan concientizar para que haya cambios y que un caso como el suyo no se vuelva a repetir. En entrevista con La Diaria adelantaron que las próximas semanas van a presentar una demanda civil por reparación contra el Poder Judicial, el femicida y su padre. El testimonio que dio Liliana Sarmoria, mamá de Valentina, que se puede leer en La Diaria, refleja algo que suele quedar invisible detrás de las noticias policiales, que es cómo enfrenta la vida una familia atravesada por un femicidio, ¿no? Las estrategias de supervivencia para sobrellevar el dolor, el costo emocional, pero también material, y lo difícil que es muchas veces el camino hacia la reparación, que es lo que sus familiares están buscando. Está bueno recordar que Valentina Cancela fue asesinada en agosto de 2023 por su exnovio, ambos de 17 años de edad. En febrero de 2024, el femicida fue condenado a 10 años de privación de libertad por homicidio especialmente agravado por femicidio y recluido en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Fue la primera condena por femicidio a un menor de 18 años de la que se tenga registro en el país. Cambiamos el ángulo informativo y nos vamos, ¿qué podemos decir? A la fauna, a la biología, Yami, porque la llegada del cuervo indio abrió un llamado de atención para Uruguay. Sí, nos vamos al vertical de ciencia. Ahí y aparte con un trabajo de Martín Notei, que creo que hoy va a andar por acá. En un ratito nada más, Perfecto. porque está puro festival. Perfecto, bueno, eso, como vos decías, Sofi, vamos a hablar del cuervo indio, porque un trabajo del biólogo brasileño Kalel Passarella registró una muy reciente aparición de esta especie de ave en Brasil, Argentina y Uruguay. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque esta Es brava. Sí, y se convirtió, bueno, en motivo de dolor de cabeza y capaz de tener que tomarte algún perifar para que se te pase en muchos países. Y el trabajo de Passarella advierte sobre los peligros potenciales de su llegada a la región. Por ejemplo, estos cuervos, y por qué, bueno, son un dolor de cabeza, son conocidos por atacar personas, provocar daño a especies nativas y aves de corral, impactar en cultivos de maíz y el sorgo, y también juegan un rol como potencial transmisores de enfermedades que afectan a los humanos. Los cuervos están establecidos en Europa, Medio Oriente, África Oriental, el este de Asia, las islas del Océano Índico, Australia, Estados Unidos y algunas islas centroamericanas. Particularmente en Uruguay hay registros de estas aves en 2022 en Montevideo, Rocha y especialmente Maldonado. El productor, por favor, que me ponga ya una foto del cuervo del indio porque estoy con pánico y de última lo dejamos para el final de esta actualización informativa. Para pero, verlo, sí. Claro, que la audiencia de La Diaria que está del otro lado sepa cuál es el animal, porque a mí me encantan las aves, Yami. A veces veo una y digo, qué maravilla, voy, me acerco, le saco fotos si es que puedo, toda sigilosa. Con realmente no me quiero meter. Esta capaz que no. En eso, bueno, Passarella dijo que cada nuevo registro de la especie en el continente, y por qué también es un motivo de preocupación, ¿no? Si encuentra condiciones adecuadas para reproducirse, es más fácil que se disperse. Por el país, el aumento en el número de individuos eleva la probabilidad de encuentro entre machos y hembras, que podría favorecer el establecimiento de la población. Apuntó Passarella. Y ya esto es lo último, y es, bueno, ¿qué medidas han tomado algunos países? Por ejemplo, en Singapur decidieron matar
a las aves. Si bien en 2020 habían dejado de hacerlo, este año retomaron la medida porque aumentó los reportes de ataques a ciudadanos. Y esto es importante para el biólogo local Washington Jones. Matarlo no sería muy bueno porque no ayudaría a responder las preguntas que debemos hacernos. En un mundo ideal, decía él, por ejemplo, lo mejor sería atraparlo y colocarle un dispositivo de rastreo. Para quienes nos están viendo a través de YouTube, ya está la imagen de este cuervo indio. Parece tan inofensiva aparte, ¿eh? La vemos así, Sí. decimos, aparte creo que está arriba de un cableado, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, no sí. parece de gran magnitud, pero bueno, es bravísima. Ya lo sabemos, a partir de ahora y con la actualización informativa de Yamila Silva, sabemos que hay que tener precauciones y tener cuidado y estar en alerta. Nos vamos ahora a internacionales. Internacionales. Perdón. No, perdón, Sofi. dale, Yani. No, te iba a decir que ayer, bueno, esta semana ya hablamos sobre Estados Unidos, Sí. Irán y Israel, y es algo que vamos a seguir hablando seguramente las próximas semanas. Y bueno, esto, ¿no? La tregua de la que informábamos ayer entre Estados Unidos, si bien se había llegado a un acuerdo el martes, ya está a punto de desmoronarse por una durísima serie de ataques israelíes sobre el Líbano. El acuerdo de cese al fuego por 2 semanas al que llegaron en la noche del martes gracias a la mediación de Pakistán quedó severamente en cuestión luego de que Israel lanzara un ataque masivo sobre varias ciudades libanesas, dejando un saldo de al menos 254 muertos y más de 1.100 heridos. El bombardeo de Israel, el más grande lanzado contra la milicia chií pro-iraní de Hezbollah desde el comienzo del actual conflicto, causó, además de los asesinatos de numerosos civiles, también enormes daños materiales. La acción bélica israelí puso en cuestión el acuerdo en medio de versiones encontradas de parte del gobierno de Estados Unidos, que indicó que el Líbano no estaba contemplado en el cese al fuego, y el gobierno de Irán, que expresó que el cese de los combates en el territorio libanés era uno de los puntos que formaban parte del acuerdo marco de la tregua. Y siguiendo con este tema, Yami, hay versiones encontradas sobre el paso por el estrecho de Hormuz. Sí, más versiones encontradas, además de estas diferencias, ¿no? Que ya decíamos sobre, bueno, si el Líbano formaba parte o no de este acuerdo, de este alto al fuego. Estados Unidos e Irán también mostraron en las últimas horas sus diferencias sobre lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, paso marítimo que Washington exigió que se abra libremente. Mientras desde la Casa Blanca se afirmó que la navegación por el lugar estaba retomando su ritmo habitual, desde Teherán se afirmó que esto no era así y que únicamente estaban pasando por allí las embarcaciones de petróleo autorizadas por ellos. En medio de esta controversia, funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos e Irán se dirigirán en las próximas horas hacia Islamabad, la capital de Pakistán, donde a partir del viernes habrá contactos entre las partes intentando llegar a un acuerdo de paz definitivo, posibilidad que por ahora, con todo este contexto, parece lejana. Salimos de internacionales y nos vamos a los deportes. Deportes. En su debut en la Copa Libertadores, Nacional empató en Chile. Hoy juega Peñarol. Sí, ayer inició el grupo B de la Copa Libertadores y Nacional empató 1-1 como visitante ante Coquimbo Unido de Chile. Los tricolores empezaron ganando gracias a un cabezazo de Sebastián Coates y parecía que se llevaban el triunfo, pero en la última jugada llegó la igualdad de los chilenos, gol convertido por un uruguayo, el zaguero Manuel Fernández. Nacional va a volver a jugar el martes que viene, recibiendo en el Gran Parque Central a Deportes Tolima de Colombia. Peñarol, por su parte, será el último equipo en estrenarse en la Libertadores, ya que va a debutar hoy a las 23 en Colombia, 23 hora de Uruguay, ante Independiente Santa Fe, equipo que es dirigido por el uruguayo Pablo Repeto. El probable equipo de Peñarol para esta noche es con Sebastián Britos, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Roberto Fernández, Jesús Trindade, Luis Miguel Angulo, Leonardo Fernández y Matías Arezzo. Espectacular, Yami. Hablábamos de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores y ahora vamos a hablar de Nacional y Peñarol en la Liga de Básquetbol porque hubo clásico donde resultó victorioso el visitante Nacional.
Sí, Nacional le ganó a Peñarol por primera vez en la temporada de visitante y sin su gente. Lo difícil que puede ser esto. Más allá del triunfo clásico, que es un fin en sí mismo, el equipo de Álvaro Ponce dio un paso enorme para llegar al segundo o tercer puesto de cara a playoffs. El tricolor tendrá un encuentro clave ante Aguada el próximo sábado en busca de ese objetivo. La victoria fue de atrás. El tricolor colocó un parcial 10-0 en los últimos minutos para vencer al Carbonero por 78-71. Luciano Parodi y el dominicano James Feldain fueron claves para el equipo ganador. Y así la actualización informativa, estén pendientes a la transmisión de la Diaria Radio, porque tardecita con Guilla Mexeiras va a haber muchísimo más. Gracias, Yamira Silva, la periodista de las mejores remeras que suceden en esta emisora. Vos tenés una muy buena remera, Sofía. Gracias. Para quienes no se están viendo, ya la están viendo, a Yami con una remera de Green Day. Para quienes nos están escuchando, justamente, es con el logo aparte de Green Day, que es excelente porque es la granada con forma de corazón. Sí. Te he visto ya con una de Charly García también. Siempre hay buenas casacas por ahí. Y Sofi tiene una de Blondie, así que estamos las dos. Muy buenas remeras. Nos encontramos mañana al mediodía para otra actualización informativa. Nos reencontramos mañana. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Vos atendé estas ofertas explosivas. ¿Qué tenemos pensado para la week? ¿Qué pienso cocinar? Ni idea. Me mataste. Te maté con la pregunta, pero te salvé con las ofertas. Mira, solomillo de cerdo congelado. El kilo, 269 pesos. Con descuento pro, 199 pesos. Colita de cuadril importada. El kilo, 539 pesos. Con descuento pro, 399 pesos. Nalga con tapa, el kilo, 449 pesos. Con descuento pro, 369 pesos. Es un éxito total, un éxito. Súper ofertas explosivas en El Dorado. Del jueves 9 al domingo 12 de abril. El Dorado, siempre cerca. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Vuelve la ópera al Teatro Solís. Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis. Con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, resistir cuando el poder impone silencio. 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. La presencia de Vera Sierra en el panorama del canto popular uruguayo es sin dudas muy particular. La tónica que domina a lo largo de su larga trayectoria podría describirse con sustantivos difíciles de encontrar conjuntamente. Humildad, belleza, esperanza, amor, sencillez. Sus canciones son ejemplos de ello, en un tono medio, sin estridencia. Su canto discurre como si cada una de las interpretaciones formara parte de una sola extensa canción. Estas palabras no son mías, son de Víctor Cunha, de un diario de antaño, muy lejano, pero que hoy la encontré y dije, así la tengo que presentar. ¿Cómo estás, Vera? Pero, bienvenida. Sofía, muchísimo gusto de estar acá y además celebrando también la presencia de ustedes en
de otra manera ya instalados en la radio. Muchas gracias, Vera. Vera, que se presenta el 12 de abril en Sala Citarrosa con una nueva entrega de su espectáculo Arriba los que aman, nosotros en presente. Invitados de lujos, canciones inmortales que en breve ya vamos a estar repasando. Acá ya vemos el afiche de lo que va a suceder en Sala Citarrosa. Pero quiero preguntarte primero, Vera, ¿cómo surge esta frase de Arriba los que aman? Pero claro, me encanta que me preguntes eso porque eso surge de Gustavo Tato Martínez, que era un titiritero de Títere Girasol. Entonces él cada vez que terminaba sus espectáculos pasaba esa frase, arriba los que aman. Entonces, en esta época, cuando yo me enteré de eso, me conmovió esa visión de la vida que él tenía en cada salida de sus recitales. Y entonces llamé a su compañera y le dije, mira, tengo ganas de usar la frase. ¿Cómo no? Entonces, Pediste permiso. Pedí permiso. Es una frase que también el Flaco Castro, y hace poco en este carnaval salió el arriba los que aman, ¿viste? Sí. Ojalá que todos podamos decirla. Y ese es el junte que nosotros la elegimos porque es un junte que está basado en eso y en una época muy comprometida con la vida humana, muy complicada. Entonces nos pareció que tenía sentido. Claro, justamente has contado en varias entrevistas que el amor es el conductor del repertorio. ¿Qué importancia tiene para vos el amor en estos Mirá. tiempos que corren? Mira, una vez leí una frase muy hermosa que decía, el amor es el sol moral del mundo. Bellísima. Yo creo que eso define, porque cuando existe ese sentimiento y esa fuerza que a veces desconocemos, porque esa palabra se ha usado de tantas maneras, pero desconocemos su esencia, su sustancia. Entonces, así como el odio es una fuerza fenomenal que arrasa, el amor debe ser otra fuerza fenomenal que enfrente, ¿no? Y que se haga posible y activo en la vida. Por eso es que la elegimos. Esta fuerza, este sol que ilumina la moral, ¿qué carga ha tenido en tu obra desde tus comienzos? Cuando empezaste de joven a escribir poesía y a escribir canciones, ¿qué rol tenía el amor ahí? ¿Era el todo? Mira, a los 15 años, en plena adolescencia, yo creo que hay que indagar un poco en la adolescencia de cada uno porque hay de todo para ver. Es lindo para revisar Sí, igual, ¿no? sí, Es un buen sí, sí. ejercicio. Es un buen ejercicio y un ejercicio válido porque te hace mucho bien. Mira, en aquella época, siempre existió ese nosotros, porque siempre estuve rodeada de amigos, tuve la fortuna desde muy niña tener amigos que vivían una temporada, estábamos una temporada juntos, después la vida nos separaba, en fin. Pero sí, esa necesidad amorosa de componer, y sí, siempre estuvo el sentimiento amoroso en todas las canciones. Me imagino en las canciones, en la poesía, en la escritura, esa fuerza hermosa. Y ya sí metiéndonos en el espectáculo, ¿qué nos puedes contar de lo que va a suceder en la Sala Citarrosa? Bueno, basándonos en esa frase y en el nosotros en presente, es un periplo, un camino, como digo yo, a través de las canciones, que son, la canción es lo más directo que hay para conectarse con los otros. Yo creo que de las artes, la canción es hermosa porque es rápido, se conecta enseguida con el otro. Y entonces la idea es transitar distintas ventanas sobre distintos momentos, desde de los felices hasta los dolorosos, porque hay de todo en la vida de nosotros. Y esa selección, yo tuve que guionar estas canciones una detrás de la otra para que fueran siguiendo ese rumbo desde yo soy una niña en un cuerpo viejo, reconociendo que hay que tener algo de infancia en la vida interior para ser entusiasta,
para seguir a favor de la vida. Y bueno, eso está ahí. Y entonces ese tránsito son distintas canciones uruguayas, por supuesto que están las nuestras, las de Carlos Gómez, Colomba Viasco, Erika Bush, en fin, varias canciones de autoría, pero también canciones invitadas, como por ejemplo a Mariana Ingold, por ejemplo a Abel García, por supuesto que a Dino, en fin, ¿quién más? Rubén Olivera. Rubén me dicen Olivera, por que acá. justamente él hace es la entrada a un sentimiento de amor que él experimenta, porque él es un buscador de la vida sensitiva social. Y en este caso, Menos Vos, es una canción muy dolorosa, porque es el niño abandonado, el niño, un paria de la escuela, ¿no? Y entonces eso invita también a contar algunas cositas sobre, de pronto hay una carta que es un hombre que fue un niño a una amiga mía que es maestra, le escribió después de 20 años agradeciéndole como maestra lo que había hecho con él. Y entonces ella me la trajo muy emocionada en su momento, había recibido unas flores y esa carta. Y entonces le dije, ay, qué lindo. Entonces me dijo, tomala. Así que también la voy a leer. Qué Es decir, lindo. son esas cosas, ¿viste? Por eso te digo, es un tránsito en el dolor, en los agradecimientos, en la alegría, en las broncas. Claro, En es que fin, hablamos mucho del amor, Vera, como motor, y muchas veces también el dolor y la bronca, pero sobre todo el dolor, la angustia, la tristeza, son motores muy fuertes también a la sí, hora de componer arte sí, y de conectar con el arte, porque a veces no es una quien lo está elaborando, pero como vos decías, esa conexión de la canción que te llega en un momento que tal vez hasta te sí, rescata. sí. Y además tiene que ser veraz. Es decir, tiene que haber verdad. Yo creo que se ha olvidado mucho, la verdad. Antes, Que es verdad y que no. Es la pregunta claro, ahora, ¿no? claro, claro. La verdad es algo que antes, en otros momentos, y no sé cuándo, tantos, que es en la búsqueda, la meta humana era la verdad, buscar la verdad. Hoy está muy escondida, hoy está olvidada. Y entonces creo que dentro de eso ético, la veracidad forma parte de eso. ¿Quiénes te van a estar acompañando en la Sala Cita Bueno, Rosa? divino, un compañerismo especial, una reunión de personas afines a esa búsqueda, afines a hablar de estas cosas, a cantar por esta razón, que a veces no solamente se alimenta el ego, que el ego tiene que estar, porque el ego es el que te afirma en la vida, es la personalidad, pero que no sea la clave, sino que sea un apoyo para decir todas las cosas que queremos decir a través de una canción. Y entonces empiezo por los hombres, esta vez los varones, porque siempre empiezo con las mujeres. Va a estar Eduardo Llur, guitarra, Guzmán Escardó con varios instrumentos, además de ser un gran guitarrista. Está Carlos Gómez, que tiene una bastante autoría dentro del encuentro, unas canciones preciosas, guitarrista también. Está Matías Bertinat, que está en la percusión, y está Gustavo Dilandro en el acordeón y en el teclado. Después las mujeres cantoras. Bueno, la siempre compañera desde hace 20 años ya, Colomba Viasco, que también es autora, Erika Bush, que también es autora, y que canta precioso. Va a estar también Gabriela Morgare, que es una cantora de primera, tanguera, pero también folclorista, es decir, una mujer divina. Después Andrea Díez, que con una voz preciosa, que es de las más jóvenes que se han acercado. Y bueno, Sara Petrocelli, que además de ser la productora de todo esto, ella va a cantar alguna canción, una conmigo, otra solita, en fin. Así que son varias voces femeninas
y varios músicos que apoyan a esas voces. Te armaste un plantel para salir Divino. campeones del mundo. Me Un plantel encanta, Vera. divino, porque creo que estamos en una época que agruparse es importante en todas las áreas de esta vida y buscar la armonía en esa agrupación. Totalmente. Hacer arte en equipo me parece que tiene otra forma, otra fuerza, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que es otra forma, otra fuerza. Hay cosas que no se pueden hacer solo. Y si vos querés meterte en esta sociedad, tenés que pensar de estar con otros también y fortalecer, hacer una unidad que valga la pena. Este espectáculo que va a suceder, como les decíamos, en la Sala Citarrosa, es dentro del marco Marea, así se titula. Es Exactamente. el ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual. Esto en la Sala Citarrosa y comienza su 6ª edición en este 2026. Y quería preguntarte, Vera, ¿qué considerás, si es así, que tiene de importante que existan ciclos como este, que den este espacio? ¿Cómo no? Sí, sí, Ciclo Marea, que hace rato que está funcionando y estoy bajo el ala de estas mujeres. Bueno, a mí me parece importantísimo, muy importante. Y seguirá siéndolo porque el campo femenino, el mundo femenino tiene que expresarse y seguir adelante porque hay muchas cosas para conquistar. Y entonces que ellas se instalen en esto de la música, en esto del arte, me parece importantísimo. Yo he estado y voy a seguir estando en esas reuniones que son como encuentros para justamente dialogar, ver cómo están las cosas, es decir, repasar, en fin, que en mayo se va a dar ahora. Y sí, me parecen muy importantes, tanto que en un momento que la universidad me dio la alegría de formar parte de un equipo como Rubén Rada, como ¿cómo se llama? Fatoruso y los olimareños. Y ahí estaba yo, pionera también, sin querer, porque creo que las mismas décadas me llevan a ser pionera, porque veterana como soy. Pero seguro igual, Vera, en su momento, no, capaz que no era de lo que más abundaba, que la mujer sea compositora, que se plante en un escenario. Sí, 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 no Entonces, existía. pionera desde ese lugar también. Desde ese lugar, exactamente, de ese lugar. Estaba muy solita como autora. Es decir, en el 69 salió el primer disco, se llamó Nuestra Soledad, y efectivamente, después de Amalia de la Vega, había quedado como un hueco ahí, y ahí empecé, apoyada por muchos amigos, digamos, no lo pensé, la verdad, Sofía, no tenía idea que esto iba, que lo que yo hacía o lo que componía iba a trascender. Y cuando me invitaron a hacer un disco, empezó otra historia que se acercó a mi vida y que yo con fidelidad he seguido, abandonando a veces, según las circunstancias y las razones, pero sí, tranquila, sin mucha alaraca, pero siguiendo ese ritmo del hilo, lo que yo llamo el hilo rojo. Es decir, cuando uno en la vida descubre que hay algo que uno ha seguido y ha sido constante. Me encanta eso del hilo rojo, y lo voy a entrelazar con la primera entrevista que tuvimos aquí en La Segunda Mañana, que fue el lunes, porque lo acabas de nombrar, estuvo Rubén Rada, y le preguntaba a Rubén algo que también te quiero trasladar. En toda su carrera y con tantas cosas acontecidas, ¿cuál fue el momento, Vera, que sentiste la mayor efervescencia? Esa cosa de artista y de fuego interno que tal vez luego podés reconectar, o a veces cuando no lo tenés lo extrañás. Sí, sí. Mira, una de las cosas más importantes que me pasó, que se dieron, fue el Festival de Venezuela. Es decir, en el Festival de Venezuela yo fui como una niña de 24 años. 24 años 24 años tenía. Tú sabes que era curioso, porque ahí me enteré que todos los festivales en Argentina representaban al Uruguay. El argentino representaba además de Argentina a Uruguay. Sí, como si fuésemos un mismo país. Impresionante. Entonces, en ese momento
te cuento una anécdota. Sí, Se claro. enteraron que estaba por Buenos Aires presentando un disco que había salido también allá. Y entonces me dijeron, ¿no querés? Dije, bueno, yo dije, sí, bueno. Y ahí surgió la invitación. En 15 días me armé de coraje y me fui a Venezuela. ¿Y qué sentiste cuando llegaste y cuando estuviste en ese Impresionante. festival? Primero que era en una plaza de toros, San Cristóbal, Táchira. Y bueno, fui, éramos un montón. Entonces termino de cantar y ¿dónde estoy parada? Es decir, ¿qué hago acá? Y cuando vino la selección y me dejaron entre las 9 selectos, yo no lo podía creer. Dije, bueno, así que dentro de 2 días tengo que presentarme otra vez. Y ahí, con Gineta Acevedo, que era una chilena, empatamos en el primer premio y el segundo premio que me dieron fue por la canción, en todas partes. Ahora, fíjate que ese momento fenomenal, ese momento de entusiasmo y de asombro, también duró lo que un lirio, porque me vine lo más rápido que pude, porque te podrás imaginar que surgieron posibilidades en Colombia, en Venezuela en aquel momento, para quedarme ahí y seguir. Pero yo estaba deseando venirme a Montevideo y como una niña en ese momento, de ir a festejar con mis amigos. Llego a Montevideo pensando en editar la canción, golpe de Estado. Entonces eso, que fue un momento personal, se vio arrasado por una problemática social que ni yo misma tuve ganas de hacer nada. Y quedó escondida la canción hasta el día de hoy, nunca fue grabada. Qué locura lo que me estás ¿Viste lo que son las contando, Vera, cosas? y al final tampoco es tanta locura porque ya sabemos lo que significó el Sí, golpe de Estado sí, para sí, nuestro sí. país y cómo reprimió hasta justamente lo que más conectaba con las personas, que era el arte, ¿no? Exacto. La manifestación y la expresión desde ese Totalmente, lugar. O sea que durante esos exactamente. años, Silencio. silencio. Y ahí lo agarré, porque eso fue en enero del 73, Claro. lo del festival. Y todo vino ahí. Por suerte ahora el 12 de abril del 2026 habrá una proclama en la parece? Sala Sí. Citarrosa. Así que si te parece, Sí. Vera, te invito a justamente, valga la redundancia, invitar a las personas que nos están escuchando en la radio. Y decirte algo además, Sí. que me están haciendo señales que no olvide. Que hay, justamente la diaria había dado 2-1, las entradas, 2 por 1. Y entonces decirles a los que han ido y que parecía que ya no estaban más, hay otras Hay un entradas, remanente, hay un digamos. remanente, se agregaron 50 entradas más, así que van a poder ir, espero que lo hagan y que, bueno, que la celebración sea conjunta. Siempre digo, nunca se sabe lo que pasa entre una alma y otra, es decir, qué es lo que se pueden llevar, pero como va a ser un tránsito afectivo, van a recordar su propia infancia, van a recordar algunas cosas, van a descubrir otras, en fin, espero que se lleven algo de ese encuentro. Muchas gracias, Vera, por tu tiempo y aquí en La Segunda Mañana, y arriba los que aman. Arriba los que aman, Sofía, muchísimas gracias a ti. Un placer. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Mateo Moreno en vivo en Sociedad Urbana Villa Dolores. Mateo Moreno presenta junto a su banda las canciones de su nuevo álbum y un recorrido por lo mejor de su carrera solista.
Sábado 11 de abril, 21 horas, en Sociedad Urbana Villa Dolores. Entradas en Red Tickets y todos los locales Red Pagos. A vos te hicieron peor que vos a mí. A vos te hicieron peor que vos a mí. Álbum disponible en todas las tiendas digitales. Edita Bizarro. La Diaria Radio, 97.9. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. No te remontes que no sos cometa. No se puede chiflar y comer gofio. Es más viejo que el agujero del mate. Encontrá el significado de estos y 1000 dichos y refranes más recopilados en un libro por la Academia Nacional de Letras, editado por Banda Oriental. Pedilo en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Menos de 20 minutos faltan para la 1 del mediodía. Seguimos en la segunda mañana de la diaria y nos vamos convirtiendo en gigantes, porque ya está aquí Martín Otegui y Juan, me tenés que corregir, Juan, a ver cómo se pronuncia tu apellido. ¿Es Ayaume o Aliaume? Aliaume, pero todo el mundo se confunde igual. Yo lo digo siempre mal, me acabo de dar cuenta que siempre lo digo mal. O sea, ayer lo dije mal en la televisión. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. No hay problema. Martín y Juan, que están a cargo de lo que va a suceder, que es esta revista maravillosa que tiene la diaria, que se llama Gigantes, que es para las primeras infancias, salta del papel a la ciudad. Así podemos arrancar, Martín. Exactamente, vamos a estar este sábado, bueno, íbamos a estar el sábado y domingo en el Parque Villa Dolores, pero el tiempo, yo tengo como una especie de imán para la lluvia y se ve que lamentablemente esta vez la traje para Gigantes. El domingo, esto es una noticia que podemos dar, se va a suspender porque hay mucho pronóstico de lluvia, hay 80% posibilidad de lluvia, así que se va a hacer todo el sábado. Estamos reorganizando la grilla. Eso te iba a decir, tuviste que comprimir, me imagino, muchas de las actividades que iban el domingo, algunas ver si podían mecharse el sábado y otras, bueno, capaz que quedan para otra edición. Sí, es lo que probablemente va a pasar. Estamos viendo todo eso ahora y bueno, en el correr del día vamos a pegar el aviso a través de las redes sociales de Gigantes y bueno, de la web del festival. Pero bueno, igual es una fiesta para nosotros, divino, va a estar ese día de 10 a 6. Juan va a ser nuestro cronista, es verdad, ¿no? Sí.
A ver, digo, vas a escribir una nota para Gigantes, aclaro a la gente sobre. Ya tengo nombre y todo. ¿De la crónica? Sí, ¿Cómo sí. se va a llamar? Una reseña de Gigantes para Gigantes. Me encanta, bien ahí, Juan. bien, Juan. ¿Vos sos lector Hola. de Gigantes? Sí, leo mucho. Desde el primer número, en realidad. ¿En serio? Sí, Sos hace de los fieles, entonces. 5 años justos casi, ¿no? Sí, vos tenías 7, ¿no? Cuando arrancaste. Tenía 6 cuando arranqué a leer. Arrancó en abril y yo cumplí ese junio 7 años. Así que desde los 7 leyendo Gigantes. Desde los 7. Por eso es Gigantes para Gigantes. Sí. Esa crónica, ¿la vas a hacer medio estilo periodismo gonzo? ¿Te vas a meter dentro de todo lo que va sucediendo y vas a ir contando desde cómo lo vivís vos? Sí, ¿Esa sí. es un poco la idea? Voy a poner las actividades que hubo, todo eso. Ahí va, también periodista informativo, digamos. Sí. Me encanta. Me decías que arrancaste a leer Gigantes en la primera edición con 7 años. ¿Desde siempre tuviste cercanía a la lectura? Sí, De sí. literatura infantil, Leía cuentos. mucho, sí. ¿Y seguís leyendo un montón? Sí. ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo? Harry Potter, por ejemplo. ¿Me lo recomendás? Porque vos sabés que Sí, es te una lo de mis recomiendo. cuentas pendientes. Está muy bueno. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Bueno, Mirate primero los libros antes que las películas. eso igual. siempre, ¿no? En general. Hay muchas cosas que se saltean, como que el libro tiene más detalles. Ahí va, perfecto. Me encanta porque aparte construye muchísimo la imaginación y ahora voy con vos, Martín, para preguntarte justamente esto, ¿no? Más allá de adentrarnos al festival, que en breve le vamos a dedicar unos minutos más, ¿qué importancia tiene Gigantes y qué importancia tiene la lectura en las primeras infancias para el desarrollo de niños y niñas? Sí, nuestra idea justamente fue esto de ir al papel, ¿no? Que parece que fuera contracorriente, pero tenés un ejemplo ahí, en el ejemplo de Juan, hay varios más son chiquines que siguen leyendo, les interesa el papel y la verdad que la respuesta a lo que es leer a papel, que es completamente distinta a la de la pantalla, y nosotros queríamos volver a eso, por eso hicimos esta publicación, que es tocar el papel, verlo entre familia, escribirlo si es necesario. En el caso de Juan, bueno, vos Juan, escribís para Gigantes también. Sí. No solo sos lector de Gigantes, sino que has escrito desde el día 1. Entonces, eso te muestra que en realidad no solo hay un público ahí que lee, sino que hay un público que le interesa escribir, le interesa la escritura. Y esa bueno, como nuestro norte fue ese, en Gigantes, en pensar en ese público y también en laburar con ellos qué es lo que les interesa a ellos ver y leer. Y hicimos lo mismo en el festival. Yo no recuerdo, ¿hace cuánto fue que nos juntamos para armar, digamos, las Fue el ideas del año festival? pasado, creo que hace un año tal vez. Fue eso, hace un año tuvimos una reunión que seríamos 20 o 25 de los lectores Gigantes. Cerca de 30. Sí, puede ser que fueran más o 30. menos. Como una especie de focus group para ver Sí. por dónde venía la mano. Bueno, de hecho, capaz que vos podés contarlo, Juan, pero tenemos el grupo nuestro de los comienzos, es una suerte de grupo asesor que se llama Gash. El Gash, que es el grupo. Ya ahora, hace 5 años el chiste era por la pandemia, ahora nadie recuerda, nadie recuerda el Gash, pero ahora sigue estando el Gash, que son Gigantes Asesores Secretos Honorarios, y eran todos integrantes del Gash. Y Duró, bueno, duró más la copia que el original. por Sí, así exacto. exacto. Por decirlo de alguna manera. Yo no, vos debes recordar mejor que yo qué cosas pensamos para este festival aquella vez. Digo, no todo quedó, pero algunas cosas quedaron. Pero creo que la De idea todo era- un poco, de todo un poco. Había gente, recuerdo, yo por ejemplo tenía ideas de cosas que quería hacer y dije, bueno, están buenas, es la oportunidad perfecta para ver si consigo hacer alguna de esas. No, pero, había shows musicales, Para sí, que me todos acuerdo. disfruten, además, Juegos. Bueno, ahora vamos a hacer una cacería como del tesoro, una cacería Por de todo el gigantes. parque, además, es enorme ese parque ese. Exacto, va a ser por todo el parque. Eso me encanta. ¿Y ahí cómo es la movida? Entras al festival ese día y te dan instrucciones, te dan pistas. ¿Cómo es la cacería Ni del idea. tesoro? Sí. Juan estuvo en la previa, en el preparativo. en la cocina no estuvo. Porque quiere jugar, me parece. Sí, quiere juega- estar en la búsqueda. Espero que sí. No tiene gracia la búsqueda si ya sabes las pistas. No voy a decir dónde van a estar las cosas, pero sí puedo contar algunas cosas. Primero, una cosa para aclarar, la gente que vaya a ir, esto es de entrada libre, pero está bueno que se inscriban en gigantefestival.com.uy, porque esa es la manera que nosotros tenemos para llevar el registro de la gente que va a ir. Se va a entrar por Rivera y ahí va a estar la gente en realidad de la UCU con esto de la cacería de gigantes. Va a haber unos personajes de gigantes escondidos a lo largo del parque y hay unas fotos que van a ser pistas. Digamos, ellos te van a dar como una suerte de folleto que van a tener unas fotos y ahí hay una pista que te va a indicar en qué parte los tenés que buscar. Va a haber muchas partes distintas del parque ocupadas por nosotros. Las partes donde estaban, yo que sé, el hipopótamo. Donde estaba el hipopótamo van a estar los shows musicales. Bueno, esto va a ser el sábado, va a estar Ruperto. Estoy diciendo esto sin saber si hubo algún cambio. Y le Ruperto Rock and Roll, Sí, tremenda exacto. Tremenda banda. banda, sí.
Tremenda eso banda. también. Bueno, vos le hiciste entrevista a. También le hice entrevista. No a Ruperto, al creador de Ruperto. Sí. Medio difícil conseguir cita con Ruperto, nada como roncando. Sí. A Ruperto está difícil, es verdad. Pero sí al creador, es verdad, a Roy Berocay. Y bueno, ellos van a estar ahí. En la parte de donde estaban las jirafas también va a haber otra parte. Yo que sé, hay un espacio de robótica de Ceibal. Hay un espacio también de que va a haber teatro, va a haber payasos. Va a haber una parte de deportes, que está el Comité Olímpico en la vuelta, o sea, para hacer tiro al arco, skate. O tiro al arco, tranquilos, todo bajo control. No vamos a ensartar ningún pavo real, pobre. Todo está bajo control. Por las dudas con flechitas de mentira, ¿no? Yo supongo que va a ser algo así, pero bueno, no estoy tan al tanto. Esperemos que sí. No, pero va a haber un espacio. No, si no, alguien va a agarrar la flecha al revés. No, por eso es un entorno seguro, podemos aclararlo antes que alguien piense que vamos a estar al estilo William Wallace en el parque. No, está todo bajo control. Martín, bueno, lo que tiene que ver, porque el horario es de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con comida. ¿Hay algo para poder comer? ¿Puedo llevarme yo lo que quiero para compartir con la familia? Sí, se puede, pero hay igual un lugar para comprar. Hay una zona de food trucks, hay como la parte de feria gastronómica. Lo que hay que tener cuidado es no darle de comer a los animales. Claro. Gran punto, porque esa es una de las cosas que hablamos. Vas con un pavo, le das papa frita y el pavo te queda mirando como... Sí, no, bueno, peor. Pará, está rico, pero pará, me querés matar. O peor, se vuelve pues adicto a la fast food y después anda que coma lo que tiene que comer. Asalta el carrito. Eso es algo que nos pidieron. Invasión de pavos en la zona de food trucks. Invasión de pavos la vamos a tener por nosotros, digamos. No, pero en serio, eso está bueno lo que dijo Juan, porque es algo que nos pidieron especialmente. En el parque viven muchos animales, hay que ser como muy respetuoso de ese entorno. De cierta forma hay que respetar la naturaleza. Exactamente, nos están prestando el parque ellos, los animales, así que vamos a intentar, digamos, ser respetuosos con ese entorno. Bien, esta invitación me imagino que es para toda la familia, ¿no? ¿Cómo se logra que todas las familias participen, no solamente los lectores y las lectoras de Gigantes? Bueno, yo te hago una pregunta ahí a vos, Juan. Vos que sos, digamos, además de ir como cronista, vas a ir como lector de Gigantes. ¿Vos llevás a tu familia? ¿Vas solo? ¿Cómo vas a ir? Vamos todos. Por eso. Vamos todos, ¿no? Vamos todos. Entonces un poco va por ahí. Es como que los chiquilines van... Yo siempre hago una broma con esto que llevan de paseo a los adultos, los niños, para esa ocasión. Y es más o menos así, porque obviamente van a ir acompañados los niños. Y eso hace que eso sea bastante disfrutable en familia. Es la idea. Por eso es lo de... El festival tiene la frase una aventura compartida. Es eso, para compartir entre todos. Compartida entre adultos, niños y los pavos. Y los pavos reales, exacto. Y los animales, exacto. Juan, vos ahora en un ratito ya entras al liceo, ¿no? Sí, entro al liceo. Y ahí invitás a tus amigos y a tus amigas, le decís, bueno, arrímense, miren que esta propuesta está buenísima. Más o menos. A uno de mis amigos lo invité a ir, no sé al final si va a ir, espero que vaya. Porque también escribía en Gigantes él. Ahí va. No sé si sigue escribiendo, escribió algunas reseñas, creo, pero... No, capaz que no es tan fiel como vos. Capaz que no de las chiquitas, ¿viste? Esas que dan a pie de página. Sí, exacto. Hay muchas de esas, siempre. Sí, de esas hay. Bueno, Juan ha escrito, vos has escrito entrevistas, reseñas, de todo un poco. De todo un poco, reseñas. ¿Qué es lo que más te gusta escribir, Juan? Libros, supongo, porque leo muchos libros, pero el primer año yo empecé con un juego. No es tan buena reseña, la verdad, pero... Reseña de un videojuego, aclaremos por las dudas, porque hay juego de mesa también, digamos, escribí una crítica de un videojuego. Sí. Y ese año hice de miti, libros y juegos. Después empecé a mandar más libros y algún que otro juego. El año pasado escribí 2 juegos. Creo que fue 2 juegos seguidos, creo que fue lo máximo seguido que escribí de videojuegos. Tremendo. O sea que ahí podés también combinar las dos cosas que te gustan, la escritura y el videojuego, ¿no? Sí. Tiene esa magia. Sí. Sí, en nuestro caso además intentamos que no... Es decir, esto es una experiencia en papel, pero no es que tampoco le damos la espalda a la pantalla. Los chiquines, todos tenemos acceso a la pantalla, no vamos a negarlo. Series y películas que salen en la misma página. Y además hay videojuegos. Hay una página de videojuegos, otra de cosas para ver, una de libros y otra de juegos de mesa. Se reseñan todas esas cosas en Gigantes. Completito. Eso es muy parecido a un diario de adultos, digamos, que tenés como las secciones de cultura, todo eso es bastante similar. Voy a enumerarlas bien rapidito las secciones, ¿está bien? Opa, bien. Dale. Primero tenés una página de entrada con algunas de las ideas que se manda tipo un chatbot en la página de Gigantes. Que, por cierto, está bueno mandar las ideas a la página de Gigantes. Si tienen ganas, manden una de esas.
¿A dónde la pueden mandar? Ya Pueden que mandar estamos. a... Gigantes, no, www.gigantes.uy. Perfecto. Sin el .com porque ahí no se Gigante.uy. vende nada. Perfecto, sí, perfecto. Excepto Gigantes. Bien apuntado. O el mail también, gigantes@ladiaria.com.uy, También. pero mucha gente lo hace a la web como... Porque es más fácil, además. Sí, es más sencillo. Bien. Tiene toda la interfaz y todo ahí. Bueno, entonces pueden mandar y aparece eso en la primera sección. Sí, como un chat con el chatbot y ahí están la gente que mandó y toda la sinopsis, por así decirle. Y abajo, al lado, siempre es igual, como anuncian el programa. Dicen, en los últimos 3 renglones, dicen una palabra o algo relacionado con el siguiente gigante y te ponen, sí, es porque la próxima sección, el próximo gigante va a ser de, y ahí abajo te ponen de qué va a ser el próximo. Ahí va, la venta del siguiente Sí, suplemento. claro, porque es temático, ¿no? Tenemos Me encanta. números temáticos. Hay muchas cosas. Después hay un cómic dibujado por, ¿cómo se llama? Andrés Alberto. Andrés Alberto, muy buenos están. Después venía la breve historia, ¿no? Sí, eso a veces cambia, pero sí, es como una historia de algo. Por ejemplo, la breve historia de, no sé, los dioses, por ejemplo, los dioses griegos o... Algo de relacionado los a historia videojuegos. universal o historia nacional. Vinculado Sí, con más el breve. tema de la edición. Todo por ejemplo. gira alrededor del tema, Sí. siempre. Después tenemos una sección de Pablo Picacho, También por cómic. Gabriel Frugone. Exacto, es un personaje increíble, Pablo Picacho. tremendo personaje. Creo que lleva muchas historietas, no sé cuántas Igual, llevará. sí, tantos, 12 como por tantos 60 números. historietas lleva. Exactamente, 60. Me encanta que tiene No, conteo, tienen todos los pero datos. todo. No, en realidad 59 porque en el tercer Gigantes no salió... No, 58 porque en el segundo Gigantes salió una historieta como de una ciudad y en el tercer Gigantes salió una de un unicornio que cuidaba el planeta, un unicornio O ambientalista. sea, tenés más datos que yo, pero yo ya no lo recordaba. Es increíble, pero sí es así, es exactamente como lo estás diciendo. Y bueno, después viene... Creo que venía la sección de ciencias, ¿no? Sí, hay una sesión de experimentos, Y también hay otra de dibujo, ¿no? De arte. de arte, exacto. Que Sí, sí. son parecidas pero diferentes. Es como más o menos lo mismo, lo único que cambia es el tema. Bien. Se desarrolla muy parecido. Y después, una de doble página en el medio. Sería como la central. Sí. Exacto. Que trae como una Exactamente. lista de las cosas. Tipo, por ejemplo, en el Gigantes de Ciudades traía una lista de 4 ciudades muy famosas. Sí, nosotros le llamamos Gigantopedia ahora, que está. Como la Sí. Wikipedia de gigante, pues te cuenta cosas. Antes tenía otro graciosas. nombre, creo. Página Central se Sí, llamaba antes. exactamente. Tu Es memoria mejor el prodigiosa, nuevo Juan. nombre, es mejor el No, nuevo nombre. dame la verdad. 10% de la memoria de Juan No, y no, no. conquistaremos el mundo, Si Martín. lo quieren contratar para acá, está su madre ahí. Yo digo, lo comparto, digo, pero hay que hablar con los adultos en este caso. Bueno, y después de la página central, ¿qué tenemos? Así ya vamos resumiendo Bueno, te lo gigantes. resumo. Hay una página de cocina, después vienen las 4 páginas de reseñas y creo que de una historieta de Mako se llama. Mako, Están es muy una- buenas. Una de estas Y historias. creo que me faltaron bastantes cosas, pero es todo. Y lo- algunas van lo- cambiando, pero lo resumiste muy sí, bien. y hay hay algunas páginas que están libres, por así decirle, y que les ponen diferentes cosas. Sí, como una infografía, por Sí. ejemplo, si hablamos. El próximo número que va a ser de Maravillas del Mundo, probablemente haya una infografía de cómo eran los jardines colgantes de Babilonia, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Muy Son interesante. las que- Tiene Espera. de todo. Y hay, Dale. en realidad casi todas son de doble página, excepto la de las reseñas, ahora que me acuerdo. Sí. Pero también hay una doble página que trae noticias, en general, creo que son, no tan vinculadas al tema. Exacto. Noticias que a los De niños les puedan actualidad. interesar, sí. Ahí está. Como avances en la ciencia, cosas así. Pero avances en la ciencia que a los niños les interesan. Sí, sí, ¿No? esa- ¿Se esa entiende? es perfecta, es esa idea. La de Por la sección ejemplo, noticias. va a salir algo de Artemis 2, esta... Bueno, esta vez, tal vez, ¿no? deberíamos. Deberíamos. Ya me estás haciendo te los lo está apuntes. exigiendo, no, ¿viste? Bueno, yo voy a No, aclarar no, una no, cosa. es una... tiré por tirar, pensé que... No, pero Juan yo siempre digo que es el presidente del sindicato de gigantes, porque es el presidente del sindicato de los niños, y bueno, yo te toca hacer caso porque hay presión. El sindicato mete presión, lo único que voy a decir. Por ahora tiene un miembro sindical. Sí, es verdad, es un solo miembro. Es pero uni- es el único que exige tanto, pero está bien, es un ejército de un solo hombre, está bien. Me encanta y muy bien vendida la revista Juan de Gigantes porque te invita justamente a ir a buscarla, a encontrarse con el papel y también a encontrarse con el papel en la ciudad, que es lo que va a suceder
este sábado, cuando en Villa Dolores, a partir del mediodía, arranque toda, ¿puedo decir la palabra joda? En una revista de niños y de niñas. Sí, arranque toda esta Tranquilamente joda decilo, preciosa. Sí. Va a estar hermoso. Así que bueno, es un placer. Invitamos a todos y a todas a que vayan. Como Exacto. decía Martín, es acceso libre, acceso gratuito. Y va a haber muchísimas actividades. Ropa cómoda, ¿no? Sí, mejor, sí. Lo bueno es que el sábado no va a llover, eso está bien. Es lo bueno. No va a estar con impermeable y eso, pero ropa cómoda, agua van en la vuelta, no se preocupen. Bueno, Hay y un montón de disfrutar. bebederos en el parque, perdón que te interrumpa. No, adelante, por favor. Vos sos el apuntador número 1, soy yo el que interrumpo. No, va a haber un montón de actividades, en serio. Yo me he olvidado pila, pero hay de todo tipo de cosas a hacer, espacios de primera infancia, como para los más chiquitos. Va a estar bueno, acompáñennos, porque tenemos ganas de festejar. Entre todos cumplimos 5 años, como bien dijo Juan al comienzo. 60 en abril. gigantes ya. 60 gigantes, así que tenemos ganas de celebrarlo juntos. Qué rápido pasa el tiempo. Y si lo decís vos, Imagínate, Juan. exacto. Imagínate para nosotros. Muchísimas gracias, Juan y Martín, por acompañarnos. Martín, te voy a volver a invitar por el librazo que te mandaste al final de todas las cosas. Muchas gracias. Esto no es algo para primeras infancias, sino para adultos, y lo disfruté muchísimo. Así que Bueno, muchas gracias. En breves coordinamos para hablar de literatura, Será un que placer. sé que es un punto de interés. Nos tenemos que ir con la segunda mañana. Ustedes se quedan prendidos en la Diaria Radio, porque ya se viene Caro García y Matías Copec con La Colmena. Y nosotros nos reencontramos mañana cuando sean las 11 y arranque la segunda, porque si hay mañana ya sabemos que hay revancha.